Primero comentamos entonces que el acta de la sesión sexta ordinaria sea aprobada por no haber sido objeto de observaciones y que el acta de la sesión séptima ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Así que, señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Señor presidente, solo hemos recibido un reemplazo. Nos acompaña don Fernando Mesa, que se encuentra a su izquierda, en reemplazo de don José Pérez, quien, por razones de su trabajo distrital, no nos puede acompañar el día de hoy. Terminada la cuenta, señor presidente. Perfecto. Bienvenido, don Fernando. Y entonces, si hay algún comentario, varios parlamentarios, ¿no? Entonces vamos a entrar inmediatamente en el orden del día, donde tenemos en esta ocasión la visita de don Andrés Romero, quien fue hasta, ¿qué fecha, si me ayuda? 10 de marzo del 2018. Hasta el 10 de marzo del 2018, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y que hemos invitado en el plan de trabajo que hicimos como comisión para que nos pueda contar desde el rol que él le tocó desempeñar en ese servicio, su versión respecto de toda esta polémica por los medidores eléctricos. Así que, sin más, don Andrés, y agradeciéndole mucho la disposición de haber venido, le doy la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, presidente, por la invitación a esta comisión. La verdad, las cosas que este es un tema que ha sido de la máxima importancia y polémica este año, y tener la oportunidad de poder compartir con la comisión algunos aspectos del proceso de toma de decisiones, que es difícil a veces hacerlo de manera a través de la prensa, etcétera. Creo que me da la oportunidad de poder compartir con la comisión algunos elementos que espero que colaboren a la mejor resolución de su cometido. Presidente, en primer lugar quisiera hacer un breve resumen de los contenidos que voy a exponer ante esta comisión. Parto por señalar que fui secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía entre el 13 de marzo del 2014 y el 10 de marzo del 2018. Lo ejercí primero como provisional y transitorio, esta figura que ya no existe. Después fui designado la terna por el Consejo de Alta Dirección Pública y la presidenta Bachelet me nominó como definitivo. Yo soy abogado y magíster en Gobernabilidad y Gestión Pública y me dedico al tema energético del año 2006 a la fecha. Como bien sabe esta honorable Cámara, la Comisión, perdón, presidente, antes de decir, todos los documentos que voy a entregar a la Comisión, más mi exposición, van a quedar a disposición de la Comisión y de la Secretaría. De hecho, ya se la ha hecho llegar en un pendrive con todos los documentos en PDF. Muchas gracias. Bueno, la Comisión Nacional de Energía es un servicio público descentralizado que tiene a su cargo definir la normativa técnica a la cual se sujetan los actores del mercado energético. Se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Energía, a quien le corresponde formular las políticas y normas legales a las cuales se sujeta este organismo regulador. Señalo esto, presidente, porque en el tema que nos ocupa hoy hay decisiones de carácter técnico y otras decisiones de carácter político, y por eso me interesaba hacer la distinción de las competencias de los distintos organismos. Por lo tanto, lo que un poco quiero expresar en mi relato es que presentaré a esta comisión que la decisión de implementar un sistema de medición, monitoreo y control para la modernización de la red de distribución eléctrica en Chile no fue una decisión antojadiza, tomada a último minuto antes que terminara el gobierno de la presidenta Bachelet y entre cuatro paredes, sino que muy por el contrario, correspondió a una política pública definida con objetivos, mediante un proceso público y transparente, todo lo cual fue refrendado por el gobierno del presidente Piñera a través de la ministra Susana Jiménez. Por ello, presidente, en primer lugar, me abocaré ante esta comisión a aportar todos los antecedentes técnicos del proceso de toma de decisión técnica, la que asumo con toda responsabilidad, como así también el proceso de decisión política asociada, la cual por razones constitucionales corresponde a la autoridad política correspondiente, que es el ministro o ministra de la cartera. Presidente, en mi exposición trataré en primer lugar los fundamentos normativos del Ejecutivo para dictar la norma técnica calidad en distribución y el valor agregado de distribución interperiodo. En segundo lugar, me voy a referir al proceso de dictación de la norma técnica y sus fundamentos. Y finalmente me referiré al proceso tarifario. Me gustaría también aportar algunas reflexiones acerca del tema, porque es evidente que se presentó un problema posteriormente. Por lo tanto, venir a esta comisión a decir que todo se hizo perfecto me parece que no corresponde, y por lo tanto me gustaría poder compartir con la comisión algunas reflexiones en torno a algunos elementos del proceso que evidentemente pueden mejorarse. Parto, presidente, por hacer una aclaración general que realmente la señaló en la sesión pasada el ministro Rebolledo, y la voy a reiterar ahora, y que creo que es
clave a la hora de resolver este tema por parte de la Comisión. La Ley 21.076, más conocida como Ley de los Medidores, pero que no debería llamarse como la Ley de los Medidores, no fue el fundamento legal para disponer el cambio de medidores. Y quiero partir despejando este punto, presidente, porque se ha puesto en la prensa que fue el Senado y la Cámara de Diputados los que provocaron este cambio, y la verdad de las cosas es que no es esa la fuente legal por la cual se tomaron las decisiones, y por lo tanto me parece del todo importante, presidente, ser muy explícito, y lo voy a explicar acá en la presentación, que esta Ley 21.076 no fue el fundamento legal para disponer el cambio de medidores. Me parece, presidente, clarificador que para el cometido de esta comisión poder hacer una línea de tiempo que permita identificar los momentos y los instrumentos mediante los cuales adoptar las decisiones políticas y técnicas con relación al tema de medidores inteligentes. Desde ya, presidente, quisiera señalar que la decisión técnica no fue obligar a las empresas distribuidoras a instalar medidores, sino que a desarrollar un sistema de medición, monitoreo y control inteligente en un plazo de 7 años, cosa que es bastante distinto en términos del objetivo que se busca. En una panorámica general, y la presento en esta lámina, lo que quiero resaltar son los siguientes hitos sustantivos. En primer lugar, en el año 2015 hubo dos elementos importantes. Primero, se desarrolló un piloto de medidores por parte de dos empresas, Chilectra en ese tiempo y Chilquinta. En diciembre del 2015 se publicó la Política Energética 2050, que voy a señalar qué es lo que dice respecto a tema de red inteligente. Durante el 2016 se dictó la Ley de Equidad Tarifaria 20.928, que es clave en este punto, la Ley de Transmisión, la 20.936. Se inició el trabajo de la norma técnica de distribución en el año 2016, noviembre del 2016. Se dicta el decreto de valor agregado de distribución para el periodo 2016-2020 en noviembre del 2016. Se publica hacia fin del 2017, después de más de un año de trabajo, la norma técnica de distribución en diciembre del 2017, y en 2018 se dicta el decreto de VAT interperiodo, se entra a la Contraloría, se saca de la Contraloría y después se publica este tomado de razón. Presidente, explícitamente no he colocado la Ley 21.076 por las razones que voy a señalar a continuación. En color azul son decisiones que se tomó en su momento por parte de la autoridad política, y en naranjo corresponde a la decisión técnica tomada por la CNE y de la cual voy a dar cuenta. No quiero con ello señalar, presidente, que el organismo que estuvo a mi cargo no participara asesorando al ministerio correspondiente a las decisiones políticas. Muy por el contrario, participamos de todos estos procesos, pero indudablemente por el nivel de decisión involucrada, la potestad correspondió a la autoridad política. Como se podrá observar y se demostrará en mi presentación, el proceso tomó más de 2 años, presidente, de definición política y técnica. Asimismo, como podrá ver en esta primera lámina general, no se menciona la 21.076 porque era una moción presentada por el diputado Sergio Gaona en el año 2015, y que tenía un objeto distinto, y como vamos a ver en el seguimiento de las fechas correspondientes, no fue antecedente para la dictación de la norma técnica de distribución ni tampoco para el VAT interperiodo. La razón de ello es simple, pero a la vez compleja de comprender. Quiero señalar y aclarar, como ya lo he dicho, que esta ley no fue el fundamento legal para disponer el cambio de medidores. En esto había un error de comprensión por parte, especialmente de la prensa, respecto a los reales efectos de la señalada ley, probablemente debido a la dificultad de comprender a cabalidad todo el entramado regulatorio del sector eléctrico. Repito, presidente, y en este sentido quiero aclarar que ni senadores ni diputados tomaron la decisión política ni técnica del cambio de medidores inteligentes a través de la ley 21.066, ya que esta no fue requisito, ni fue la ley que otorgó la habilitación legal, para que la autoridad competente pudiese fijar la normativa que obligaba a las empresas distribuidoras a cambiar gradualmente los medidores existentes por un sistema de medición, monitoreo y control inteligente. En efecto, presidente, la primera norma legal más relevante es la ley 20.936, conocida como la ley de transmisión. ¿Por qué? Porque en su artículo 72.19 dispuso que es la Comisión Nacional de Energía el organismo a cargo de fijar las normas técnicas
que rigen los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información, económicos de funcionamiento del sector eléctrico. Esta ley entró en vigencia en julio del 2016, es decir, 1 año y medio antes que la ley 21.076. Presidente, con la ley de transmisión se facultó a la CNE entonces para dictar la norma técnica de calidad. Es un primer hito regulatorio. A su vez, la ley 20.928, ley de equidad tarifaria, incorporó un nuevo inciso final al artículo 184 de la Ley General de Servicio Eléctrico, el cual habilita a incorporar dentro del valor agregado de distribución a los denominados servicios asociados, que son servicios no consistentes en suministro de energía, pero que están asociados al servicio de distribución y que se regula su tarifa porque el Tribunal de Defensa de Libre Competencia ha ordenado que se regule su tarifa. Y estos servicios pasan, la modificación al 184 permite que algunos de estos servicios puedan ser incorporados al VAT, pasan a tarifa y por lo tanto pasan a ser de prestación obligatoria y sujetos a condiciones de servicio público. Dentro de estos servicios asociados se encuentra el cambio o recambio de medidor y el corte y reposición del servicio eléctrico. Frente a la inquietud planteada por algunos parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Equidad Tarifaria en relación a la razonabilidad de socializar estos cobros, de los medidores, del corte y repo, el ministro Pacheco expresó durante la tramitación legislativa de la referida Ley de Equidad Tarifaria ante la Sala del Senado en el mes de mayo del 2016 lo siguiente: señor presidente, esos aparatos son de dos tipos, como los señores senadores bien saben. Pueden ser de la compañía distribuidora o de propiedad del jefe de hogar o de la dueña de casa. Lo que hemos planteado en el proyecto se refiere a que ya estamos incorporando medidores inteligentes al sistema. Entonces, necesitamos que el concepto también sea parte de lo que en el cálculo del VAD, o sea, el valor de distribución, se considera como tarificación por el servicio. Presidente, lo señalado por el ministro Pacheco no fue espontáneo ni fruto de una equivocación. Meses antes, el 30 de diciembre de 2015, la presidenta Bachelet, y ahí volvemos a la segunda cajita de la exposición, la presidenta Bachelet firmó el decreto supremo que aprueba la nueva estrategia a largo plazo para el sector energético de nuestro país, denominada Energía 2050. Creo que es importante señalar que Energía 2050 fue el fruto de un largo proceso participativo y transparente donde participaron diferentes estamentos de la sociedad. Fue un cambio de paradigma en la forma de construir las políticas en el sector. La señalada política, presidente, en su eje número 1, establece la seguridad y calidad de suministro como el eje número 1 de la política. Y una de las líneas de acción de esa política se llama producción descentralizada y gestión activa de la demanda. Presidente, en la página 50 del documento, yo traje solo la parte pertinente, digamos, pero en la página 57 del documento se señala: la evolución de la tecnología ha permitido transformar el día a día de las personas, la manera en que se llevan a cabo los negocios y el rol de cada agente de la sociedad. La energía no es la excepción. En este campo, las tecnologías de la información aplicadas a redes y medidores inteligentes están colaborando en la creación de un nuevo paradigma en el sector. En la provisión de energía del futuro, los usuarios ya no serán meros receptores de lo que provengan de productores, generadores y comercializadores, con modelos de negocios rígidos en cada uno de los segmentos, sino que la demanda será lo suficientemente flexible como para influenciar y tomar un rol activo en la provisión de energía. Los avances en las aplicaciones de comunicación y gestión enmarcadas en el paradigma de redes inteligentes habrán llevado a que el uso de la energía sea gestionable, incluso en el caso de los dispositivos más intensos en consumo a nivel residencial, comercial e industrial. Sigue el documento, no lo voy a leer completo, pero al final dice: aun cuando sus beneficios son evidentes, el desarrollo de redes inteligentes ha tenido un lento despegue en muchos países, incluido Chile, a causa de barreras tanto de mercado y regulatorias como tecnológicas y de información. Presidente, lo dejo a disposición de la comisión. En otras palabras, presidente, y por su intermedio a la comisión, la decisión de incorporar masivamente sistemas de medición inteligente se definió como política pública en diciembre de 2015, a través de la política Energía 2050. Conforme a todo lo señalado y previo a la vigencia de la Ley 21.076, tanto la CNE contaba con las facultades legales para dictar la norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución, que entró en vigencia en diciembre de 2017, en la cual se estableció, entre otras materias, la exigencia de instalar sistemas de medición, monitoreo y control inteligente, como el Ministerio de Energía
contaba con las facultades legales para incorporar en el decreto del VAT el costo de los medidores, su instalación, cambio y reposición, entre otros servicios asociados. Presidente, la conclusión que yo estoy señalando no es solo mía. Yo quiero citar acá una columna que escribió el profesor de la Universidad Católica, abogado constitucionalista y especialista en energía, el destacado profesor Eugenio Evans, en una columna de opinión publicada el 20 de marzo último en el diario La Tercera, este año. Se llama Medidor Inteligente, la verdadera disyuntiva, que la escribió conjuntamente con el abogado Andrés Peñalosa. Dice, conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, el VAT y las tarifas se relacionan más o menos así. Se consideran las inversiones y costos de las distribuidoras que sean eficientes, empresa modelo, y luego el presidente de la República fija tarifas que les permiten obtener un rango de rentabilidad limitado por ley. Dice la columna, los nuevos medidores serían parte del VAT, del mismo modo que los postes, las líneas, los transformadores, etcétera. Y esto habría sido así con o sin el proyecto original de la Ley 21.076, que es la moción del diputado. Pues, como advirtió la Comisión Nacional de Energía, los parlamentarios durante su tramitación, la Ley de Equidad Tarifaria, 20.098, ya había abierto la puerta para que la inversión fuera eventualmente considerada para determinar el VAT, o sea, agregar las tarifas. Por tanto, presidente, dadas las potestades que incorporó la Ley de Equidad Tarifaria y de Transmisión, en noviembre del 2016, la CNE dio inicio al proceso de elaboración de la norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución, que es el cuadrito que está en color naranjo, presidente. Y, cosa muy importante, se está a punto de dictar el decreto VAT, que es el decreto 11T del año 2000, que rige 2016-2020. Y en ese decreto nosotros incorporamos una fórmula para que una vez que se materializaran las inversiones que fueran obligatorias producto de la norma de calidad que venía, una vez que se materializaran esas inversiones, se pudiera actualizar la tarifa. Noviembre del 16. Lo voy a explicar muy en detalle, presidente, después, pero después le voy a explicar en el detalle por qué fue un VAT interperiodo, pero en el fondo nosotros ya en esa época se incorporó en el original VAT 11T una fórmula, pero que la Contraloría dijo que no se podía por las razones que ya voy a señalar. A esta altura, los miembros de la comisión se preguntarán legítimamente, presidente, bueno, ¿por qué entonces se le hicieron modificaciones a la moción parlamentaria que dio origen a la ley 21.076? La respuesta es muy precisa. Y básicamente fue para evitar contradicciones o inconsistencias en las decisiones que se tomaron en la norma técnica respecto a las modificaciones que se estaban introduciendo a la Ley General de Servicio Eléctrico. Yo quiero acá citar primero lo que dijo la secretaria ejecutiva subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, ante esta Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y después voy a señalar lo que yo dije en el segundo trámite constitucional. Pero básicamente, o sea, a modo de resumen, dado que en la norma técnica ya estaba incorporado los sistemas de medida como parte de la red, y esto ya estaban entrando el decreto tarifario, si en la ley solo quedaba de que solo en caso de emergencia las compañías tenían que hacer estos cambios, iba a quedar una inconsistencia. Y por tanto, la modificación que se hizo fue para que no hubiera esa consistencia. Y ahí, presidente, nosotros tuvimos una reflexión, lo voy a decir más adelante en detalle, pero el fondo decir era, intervenimos en la moción o no intervenimos, preferimos que cuadrara todo de tal manera que no hubiera inconsistencia para evitar, por ejemplo, que la Contraloría después pudiera tener una interpretación distinta o que una compañía distribuidora incluso pudiera decir que la ley posterior al VAT y a la norma técnica dijo otra cosa, dijo que solamente eran casos de emergencia. Y fue por eso que se intervino la ley 21.076, presidente. Sí, claro. Presidente, parece que, como ya he dicho, no se requería la 21.076, la moción del diputado Habana, para tener la norma técnica que definía como parte de la redistribución y obligar a estos sistemas de medición, monitoreo y control a ser parte de la red, ni tampoco para poner estos medidores dentro del valor agregado de distribución. No se requería porque ya había una habilitación legal por la ley de equidad tarifaria y la de transmisión, ¿vale? Como además ya estaba tomada la decisión, y además, perdone, presidente, si esto también fue una cosa de traslape de fechas, porque la moción del diputado Habana salió de la Cámara de Diputados en agosto del 2016, no tuvo tramitación hasta fin del 2017,
De hecho, las sesiones de la Comisión de Energía del Senado son en diciembre y enero del 2017. Ya se había dictado la norma técnica y, por lo tanto, por eso, presidente, por su intermedio al diputado, si nosotros permitíamos que saliera la ley tal como venía la moción, lo que iba a quedar en la Ley General del Servicio Eléctrico es que solo en caso de emergencia las empresas tenían que cambiar los medidores y los empalmes. Y nosotros, en la norma técnica y en el VAT, habíamos dicho no, tienen que cambiarlo siempre, porque en realidad ellos son los responsables de esto. Y por lo tanto iba a quedar una inconsistencia. Y por eso preferimos plantear una modificación a la moción de tal manera que quedara todo consistente. Desde ya lo digo, presidente, probablemente toda esta explicación que estoy dando ahora quizás hubiera quedado mejor contenida en el informe, lo podríamos probablemente a lo mejor explicar de mejor manera, pero quiero ser muy explícito en decir que este fue el calce de las distintas etapas y es por eso que partí diciendo en mi elocución, presidente, es que no es justo que se diga que la ley 21.076 fue la ley que habilitó el cambio, porque realmente las leyes que dieron el fundamento legal fueron anteriores, se tomaron las decisiones de política pública y técnicas correspondientes y después lo que se hizo con la 21.076 más bien fue que no quedara disconforme con lo que se estaba llevando. Bueno, presidente. En el documento que va a dejar a disposición de la Comisión de Secretaría, la secretaria ejecutiva subrogante de la Comisión Nacional de Energía, durante la tramitación en la Cámara de Diputados de la Ley 21.076, señaló expresamente esto, dijo, mire, nosotros ya tenemos la facultad para incorporar dentro del VAT el recambio de medidor, pero ¿por qué no dijo? Porque estamos hablando del primer semestre del 2016, ¿ah? O sea, recién teníamos la habilitación legal y por lo tanto dijo, nosotros tenemos la facultad, pero todavía no comenzamos el trabajo normativo. Y es por eso que en la Cámara de Diputados se dijo, tenemos la facultad, pero no se dijo, ya tenemos la norma para poder hacer este cambio. Carolina Zelaya. De hecho, explícitamente dice, precisó que en razón de la modificación legal antes señalada, lo relativo a medidores y empalmes debiera ser incorporado en el VAT que corresponda, teniendo así un reconocimiento a nivel tarifario cuando ocurra la catástrofe. Con las nuevas disposiciones legales introducidas en el proyecto de ley de equidad tarifaria se pueden incorporar al VAT servicios asociados como estos, lo que además seguridad a los clientes ante catástrofe debido a que la responsabilidad queda en la empresa, pues se le paga por ellos un costo por gestión eficiente. En una mirada a largo plazo, lo relativo a la propiedad de los medidores y empalmes podría incluirse dentro del proceso tarifario, pasando a ser parte del servicio público de distribución. Con ello desaparecen los cargos correspondientes a los servicios asociados y se abordan naturalmente aspectos como el reemplazo, obsolescencia tecnológica, mantenimiento, etc. Luego agregó en el mismo informe, explicó que la modificación propuesta en el proyecto de ley de equidad tarifaria se establece que es algo complementario porque pasar servicios como estos, por ejemplo, al valor de distribución, el servicio se hace obligatorio, de manera que el corte o reposición o el reemplazo del medidor o el empalme es de responsabilidad de la empresa y queda comprendido dentro del concepto de redistribución y se debe considerar en el costo eficiente que se debe tarificar por concepto de distribución. En otras palabras, presidente, la CNE le hizo ver a la corporación que la moción parlamentaria, cuyo objeto era entregar esta responsabilidad a la empresa, podía ser abordada de otra manera. Y eso fue lo que se planteó en la Cámara. Y después en el Senado se planteó no solamente que podía ser, sino que ya estaba abordado de otra manera. Como le dije recién, presidente, efectivamente en la sala del Senado el proyecto fue discutido y votado en sesiones celebradas los días 29 de noviembre, 20 de diciembre del 2017 y 3 de enero del 2018. A mí me tocó acompañar a la subsecretaria y al ministro en las sesiones del 20 y del 3 de enero, donde básicamente se discutió y se votó. En consecuencia, presidente, antes que se aprobara en particular... Como lo veremos en detalle más adelante, el trabajo de elaboración de la norma técnica comenzó por resolución 773 de 10 de diciembre del 2016 de la CNE. 10 de noviembre. La 21.066 se discute a fin de noviembre y principalmente diciembre y enero. En consecuencia, antes que se aprobara en particular la moción parlamentaria en el Senado, la CNE, en uso de las facultades que la ley le entregó, dispuso que todos los empalmes medidores eran parte de la red o del sistema de distribución y por tanto responsabilidad íntegra de las compañías. En consecuencia, y como ya lo he señalado, y aquí está la razón, presidente, resultaba contradictorio que se aprobara la moción parlamentaria en los términos originalmente propuestos,
porque disponía que solo en caso de emergencia o fuerza mayor las distribuidoras deberían hacerse cargo del retiro y reposición de empalmes y medidores. Como ya le dije, la CNEO evaluó las dos opciones y creíamos que era mejor modificar la moción de tal manera que hubiera esta unidad, porque se iba a cumplir el objetivo de la moción, dado que, aunque fuera emergencia o no emergencia, las empresas tenían que ser responsables de este cambio. Presidente, de hecho, la diferencia se marca en los informes correspondientes, porque en el informe de segundo trámite constitucional a mí me tocó participar, como ya lo he señalado, y señalé expresamente, dado que en la actualidad algunos medidores son de propiedad de las empresas distribuidoras y otros de los usuarios, para avanzar hacia un sistema inteligente necesario para acoger una ejecución distribuida, se debe modificar la ley general para que los empalmes medidores formen parte de la redistribución. Al ser un componente de la redistribución, los medidores pasan a tarifa, la cual habrá de ser regulada por la CNE. Esto es textual del informe. O sea, fuimos explícitos en señalar que los medidores iban a pasar a tarifa. A este organismo le corresponderá definir el valor de un medidor eficiente, luego establecer el estándar del medidor y el valor de la tarifa que se debe pagar si la compañía compra un medidor de mayor costo, deberá asumir la diferencia. En este sentido, presidente, creo que tanto la lectura del informe de la comisión nos permite afirmar que tanto la subsecretaria de Energía de la época como este secretario ejecutivo se refirieron al tema de manera explícita. Es más, la subsecretaria Jimena Jara señaló usualmente los usuarios son dueños del 70% de los medidores, mientras que las empresas distribuidoras lo son del 30% restante. La idea es que empalme y medidor sean de propiedad de la compañía para que en el evento de una situación de fuerza mayor la reposición de estas instalaciones sea de cargo de la distribuidora. Al ser un componente de la redistribución, los medidores pasan a tarifa, la cual habrá de ser regulada por la CNE. Por lo tanto, además, presidente, quiero ser explícito en señalar que creo que cuando uno lee el informe, yo me quedo la tranquilidad que fuimos explícitos en señalar la decisión que se estaba tomando y además de que esto estaba contemplado de que se sumiera en las tarifas correspondientes. De hecho, al concluir el informe y al concluir, el personero Andrés Romero informó que en un plazo de 7 años los medidores inteligentes deberían estar instalados en el 100% de los casos. O sea, cuando me tocó participar en la comisión del Senado. Senado. Sí, Senado. De hecho, me atrevería a decir que esto debe ser la sesión del 3 de enero. 3 de enero del 18. Le hago la pregunta porque varias de las cosas que señaló eran en el debate que se dio en la Cámara. Y este en particular es en el Senado. Lo que dijo Carolina Zelaya lo dijo en la Cámara. 2016. Y claro, y por eso ella no dijo, está tomada la decisión de 7 años, todo lo que yo estoy diciendo, porque fue posterior, exactamente. Fue justo en el tiempo en que la moción no se tramitó. Al concluir, el personero informó que en un plazo de 7 años los medidores inteligentes deberán estar instalados en el 100% de los casos. Terminado este periodo, la totalidad de los medidores serán de propiedad de las compañías y estarán incluidos en la tarifa. Para los empalmes de su turno no se ha considerado una sustitución masiva porque no era necesario. Ahora, otro punto que se ha planteado ante esta comisión, presidente, es por qué el Ejecutivo en el Senado no hizo la indicación por sí mismo. Y me quiero hacer cargo de ese punto. Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió tanto en general y particular al mismo tiempo, conforme al artículo 127 del reglamento del Senado. Como todos ustedes saben, en el Senado se discute general, después se aprueba, se abre un plazo de indicaciones y se presentan las indicaciones. En este caso, porque era artículo único, se discutió general y particular a la vez, y en 3 sesiones. Por lo tanto, no hubo un plazo para presentar la indicación. Entonces, lo que sucedió fue que el Ejecutivo planteó esto, que quedó consignado el informe, y nosotros hicimos una propuesta, y de hecho, yo creo que es bien explícito que el informe dice que el Ejecutivo es el que hace la propuesta. En ningún caso los senadores fue una idea de ellos, fue una idea del Ejecutivo. Dado que era una indicación que podía ser, no era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por una cuestión de celeridad de la tramitación, se planteó que los senadores pudieran hacer suya la indicación. Si es que hubiera sido iniciativa exclusiva, presidente, lo que hubiera pasado es que discutía la idea y los senadores estando de acuerdo, a la sesión siguiente el Ejecutivo hubiera tenido que llegar con la indicación, cosa que es bastante común en los procesos legislativos. Pasa eso cuando se llega a acuerdo a las comisiones. Entonces, yo quiero ser acá muy preciso, presidente, que no era nuestra intención, esconder de que esto era una idea del Ejecutivo y no entregar la indicación. Yo creo que fue más bien... Pero exactamente, la historia de la ley dice que fue el Ejecutivo y esto lo reafirmo por completo. Y no lo presentamos nosotros por las razones que señalo. Presidente,
un segundo punto que quiero abordar y por lo tanto, cierro este primer capítulo donde digo, mire, no, la ley 21.066 no fue el fundamento, teníamos otro fundamento. La razón de la modificación de la 21.066 fue evitar la incongruencia y básicamente la decisión se tomó en el año, la política pública en 2015, la edición técnica 2016 y la incorporación en tarifa 2017-2018. Ahora, presidente, y justamente quiero un poco explicar a la Comisión cuál fue el proceso de elaboración, dictación y publicidad de la norma técnica de distribución. Porque también se ha planteado que esto como fue una decisión de enero, así como a última hora, y la verdad cosa que tomó harto tiempo, con varias resoluciones, con un consejo consultivo, y por lo tanto me gustaría compartir con la Comisión todos estos elementos. Presidente, en primer lugar, en las últimas décadas la calidad del servicio de los sistemas de distribución había sido regulada en diversos cuerpos normativos, pero básicamente en el Decreto Supremo 327 del 97. En el fondo, la calidad que teníamos hasta la dictación de la norma técnica era una calidad del año 97, sin actualización. O sea, por 20 años no hicimos nada por mejorar la calidad de la provisión del servicio eléctrico a nuestros hogares. Y acá, presidente, me gustaría compartir con la Comisión la estadística del índice por el cual todos los países se miden respecto a la interrupción de servicio, que se llama SAIDI, que es el fondo el promedio de duración de las interrupciones. Y como usted puede ver, presidente, realmente uno de los temas que tenemos muy mal en Chile es la interrupción de servicio eléctrico. O sea, tenemos un mal servicio eléctrico, presidente. Usted puede ver que el 2012 el promedio del país, la línea de abajo, es 16,7 horas. Presidente, en los países de la OCDE de Europa se cuenta por minutos esto. Ellos, cuando uno expone esto afuera, piensa que estos son minutos, uno le dice son horas. 16,7 horas promedio. Ahora, ojo, que los promedios siempre esconden las colas, presidente, y en Santiago tenemos 8,9, pero resulta que en regiones tenemos 34, 30, y por lo tanto tenemos una muy mala calidad de servicio eléctrico. Presidente, si usted ve, bajamos de 16,7 a 13,9, 15,7, 18,1, 13,4, y el año 2017, el año en que se estaba trabajando la norma técnica de calidad, tuvimos el récord, 18,6 horas promedio. Quiero recordar a la Comisión, presidente, que ese año fue el año de la nevazón, fue el año de los temporales en el sur del país, fue el año donde las familias de Chile estuvieron no horas, días sin suministro eléctrico, donde la autoridad no tenía información acerca de la cantidad de personas que estaban afectados. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, estos índices y esta realidad influyó bastante en el desarrollo y la discusión de la norma técnica de calidad de distribución. Por eso, presidente, en el ejercicio de las facultades que ya hemos mencionado, la CNE inició en noviembre del año 2016 un proceso participativo y transparente para desarrollar la norma técnica de calidad de servicio de distribución. Digo participativo y transparente porque el artículo 72.19 de la Ley General de Servicio Eléctrico, que se introdujo por la ley de transmisión, dice que estas normas técnicas deben ser elaboradas y modificadas en virtud de un proceso público y participativo, donde se tiene que constituir un comité consultivo especial a fin de recabar la opinión acerca del tema. Este comité podrá conformarse por representantes de la Comisión, la SEC, el coordinador, las empresas del sector y expertos técnicos. Dice la ley, es obligatorio. O sea, la CNE no puede dictar ninguna norma técnica sin constituir un consejo consultivo especial. De esta manera, presidente, mediante la resolución 754 del 3 de noviembre del 2016, que la acompaño, se la dejo a disposición de la Secretaría, se fijó el primer plan anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica correspondiente al año 2016. Nos habían dado la habilitación de esto en agosto, por eso se dicta hacia fines de año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.19. Cabe señalar que esta resolución no solo fue publicada en el sitio web de la CNE, sino también fue publicada en el Diario Oficial el 10 de noviembre del 2016. Posteriormente se procedió a dictar la resolución de inicio del respectivo trabajo normativo, la resolución 773 de 10 de noviembre del 2016, el cual define los objetivos, justificación y lineamientos generales de la norma técnica.
Presidente, acá está la resolución. Todos estos documentos están disponibles en la web de la Comisión Nacional de Energía, pero es la que da inicio y es por eso que anteriormente, perdón, a la que vamos a ver ese monto. Así vamos a pasar al tiro, presidente. Entonces, tenemos ley de transmisión, plan anual normativo, la 754, la primera que pasé. Después, inicio el trabajo de la norma técnica, la 733, que acabo de entregar. Y luego, y en cumplimiento de la ley, se dicta la resolución 826 de 24 de noviembre del 2016, también la dejo acá, presidente, en que se designa a los integrantes del Comité Consultivo Especial. Y acá quiero hacer especial énfasis en que este estuvo integrado por funcionarios de la CNE, de la SEC, de empresas distribuidoras y un destacado académico de la Universidad de Chile. Me atrevería a decir que uno de los ingenieros que más sabe de distribución en Chile, que se llama el profesor Alejandro Navarro. Él fue parte de este comité consultivo y, por lo tanto, parte de las 11 sesiones que tuvo casi un año de trabajo este consejo, este comité técnico, en el cual fue parte. Es que tiene doble. Todas estas resoluciones están disponibles en la página web de la CNE, presidente. Cabe tener presente, durante el año 2017 el Consejo celebró 11 sesiones. Todas estas sesiones tienen actas, todos los antecedentes son públicos y están publicados en la web de la CNE. En cumplimiento de lo establecido en la ley, una vez finalizado el trabajo del Consejo, la Comisión convocó una consulta pública. Esa consulta pública, por norma legal, digamos, se tiene que publicar en el Diario Oficial. Entonces, un aviso en el Diario Oficial, consulta pública. Se presentaron observaciones. Presidente, se presentaron un conjunto de observaciones y estas son todas las respuestas a las observaciones. No hay las observaciones las puede presentar cualquier persona, no tiene que estar escrita en un registro, puede ser cualquier persona natural o jurídica que presente esto. No hay ninguna observación, presidente, en este proceso que se refiera a los sistemas de medición, monitoreo y control que estaba planteando la norma técnica. Ninguno. Lo dejo a disposición, presidente. Pero, ¿Le damos la excepción a...? o sea, ¿quién hizo las observaciones? ¿Consumidores o se refiere a las propias compañías? En general son expertos, compañías, etcétera. Sí, sí, presidente. No, de hecho, presidente, a modo de comentario, por eso lo que dice el diputado, si me lo permite, probablemente en este tipo de normas la ley no solamente debería obligar, porque la ley dice organismos públicos, empresas y expertos. Probablemente también debería contemplarse, por ejemplo, organizaciones de consumidores, etc. Yo, a la luz de todo lo que ha pasado, presidente, por ejemplo, una reflexión que a mí me ha generado es muchas de estas cosas a lo mejor se podrían evitar o el diseño e implementación podría ser distinto con esto y lo recojo inmediatamente porque entiendo hacia dónde va el comentario del diputado. Finalmente, la CNE, mediante resolución 706 de 7 de diciembre del 2017, fija la norma técnica de distribución y acá está publicada en el Diario Oficial 7 de diciembre. Y ahí está todo el proceso, desde fines del 2016 hasta el 7 de diciembre del 2017. Acá está, presidente. Quiero señalar además, presidente, que cuando sacamos la norma técnica al día siguiente, se hizo una conferencia de prensa por parte del ministro Rebolledo, en la que participé yo y en la que participó el superintendente subrogante de la época, el señor Jack Namías. En esa conferencia, voy a acompañar acá, por ejemplo, una publicación de La Tercera, donde se señalan todos los puntos, se señala que hay una implementación de sistema de medición, monitoreo y control, se señala también, me preguntaron si iba a tarifa, señalamos que iba a tarifa, pero que probablemente iba a ser una incorporación bastante menor, no teníamos los números todavía, pero eso es lo que se calculó. Pero básicamente, presidente, lo que quiero señalar acá es que nosotros no escondimos el hecho de que estábamos sacando esto y las obligaciones que se generaban. Al contrario, porque pensamos que era una buena noticia. Y lo digo porque después se transforma en algo malo y hay que cuestionarse, bueno, ¿cómo pasamos de un lado a otro, digamos? La conferencia de prensa habla de todas las medidas, se señala que las autoridades fueron explícitas en señalar que habían costos, se plantea cuánto costo, yo mismo señalé que nos parecía que esto iba a ser un costo bastante inferior respecto a los beneficios que traía, especialmente en un contexto donde queríamos bajar radicalmente las horas de indisponibilidad de suministro.
Y acá, presidente, voy a ser súper explícito, uno de los temas claves de la norma técnica, el objetivo claro de la norma técnica, especialmente los sistemas de medición, era bajar las horas en disponibilidad de suministro, bajar las horas. Y para esto es clave, porque un sistema de medición monitoreo inteligente, presidente, lo que hace es aislar los problemas. Primero es notificar inmediatamente a la compañía dónde está, pero por sobre todo lo que hace es aislar. Entonces, por ejemplo, en vez de que se extienda una falla, lo que hace el sistema es aislar esa falla de tal manera de no solamente evitar que se extienda, sino que además mandar a la cuadrilla inmediatamente a donde está el problema. Y eso hace que las horas de disponibilidad de suministro cambien de una manera muy abrupta con la introducción de esta tecnología. Presidente, me tocó participar también en entrevistas en Canal 13, en TVN, y en todo señalamos que se estaba, dentro de las medidas que están implementando, era una mejora radical a la calidad comercial, a la calidad de producto, a la calidad de servicio, y que estoy acompañado de un sistema de medición, monitoreo y control. Presidente, solo una referencia muy pequeña acerca de el contenido de la normativa de distribución, porque yo sé que ustedes lo han conocido, pero yo lo que quiero acá resaltar es que realmente, frente a la norma del 97, estamos en 2017, 20 años después, estamos estableciendo un nuevo producto. Estamos estableciendo realmente un nuevo servicio, un nuevo estándar eléctrico, porque estamos exigiendo en materia de calidad de suministro bajar y reducir totalmente estos números que ustedes están viendo. Estamos estableciendo una calidad comercial, por ejemplo, calidad de atención, exigencias respecto a la atención comercial para las nuevas conexiones, reclamos, respuesta ante contingencia y reposición de suministro. Estamos estableciendo exigencias respecto a los call centers, tiempos máximos de respuesta. Todos esos elementos contiene la norma técnica. Calidad de producto respecto a aspectos muy técnicos, el factor de potencia, la distorsión de armónica, etcétera. Y un sistema de medición, monitoreo y control. Este sistema de medición, monitoreo y control consiste no solamente en medidores, consiste en colocar también sistemas de medición en los alimentadores, sistemas de información, redundancia, etcétera, etcétera, que conforman parte de la ley. Por lo tanto, desde ya digo, presidente, que lo que se incorpora después al proceso tarifario no es solamente medidores, de hecho es una parte de los sistemas de medición, monitoreo y control. Se incorporan al proceso tarifario refuerzo de los cables, cambiando cables desprotegidos por cable protegido, poda, estos mismos elementos de atención comercial. Son varios los elementos que se incorporan. Presidente, la norma técnica establece 3 entradas en vigencia. Una parte de la norma entró en vigencia inmediatamente. Otra parte se le dio un plazo de implementación a la empresa. Y, finalmente, los nuevos índices SAIDI y SAIFI, más los sistemas de medición, monitoreo y control, se sujetaron al reconocimiento tarifario en un decreto. ¿Por qué, presidente? Y la razón es bastante clara. Se tarificó el 2016 con un nivel de servicio, un nivel de exigibilidad. Y lo que estábamos haciendo ahora es exigir otra cosa, un estándar más alto. Y es por eso, presidente, que yo no le puedo decir a una empresa, mire, te tarifico con este nivel de servicio, al año siguiente te cambio el nivel de servicio, pero vas a seguir recibiendo lo mismo. Y esa es la razón por la cual se sujeta a esto a que exista el nivel tarifario correspondiente. Presidente, solo a modo general, porque acá en el documento que voy a dejar viene un relato bastante extenso respecto a los beneficios de un sistema de medición, monitoreo y control, pero traigo acá a la comisión 3 láminas que no son nacionales, son internacionales y que dicen relación con hacia dónde vamos y por qué un sistema. Usted ha señalado, presidente, en otras sesiones de la comisión, bueno, ¿por qué se hizo ahora? ¿Por qué no se esperó un poco? ¿Por qué no se... Yo creo que un poquito quiero responder y hacerme cargo de esa pregunta. Primero, las grandes tendencias a nivel mundial de los sistemas eléctricos son las que ven en la lámina, esto es una lámina del Foro Económico Mundial. Primero, la electrificación de los consumos. Vamos a ir rápidamente hacia la electrificación de consumos que antes no eran eléctricos, como la electromovilidad, la calefacción, etc. Segundo, la descentralización de los recursos. O sea, en el fondo, la demanda va a ser un recurso del sistema en términos de cómo se va a manejar, la generación distribuida, el almacenamiento. Y el tercero, la digitalización. En el fondo, todos estos elementos parten por una plataforma tecnológica que es la digitalización. Si uno quiere ver una imagen futura, lo que se ve básicamente, presidente, es que los consumidores dejamos de ser pasivos receptores de
energía y precio y pasamos a ser activos, actores del sistema, gestionando la demanda, produciendo energía, etcétera, etcétera. Pero para todo ello se requiere una base. Y es por eso, presidente, que me permito citar acá a la Agencia Internacional de Energía. Presidente, en el gráfico que se ve a mano izquierda arriba, es la cantidad de medidores inteligentes instalados al año 2017, o sea, al momento en que se hizo la norma técnica. La cantidad de medidores instalados es del orden de 600 millones de medidores inteligentes en el mundo, en el momento que hicimos la norma técnica. Entonces, lo que primero también quiero señalar es que esto no fue como una invención de nuestra, esto es una tendencia que se está desarrollando en todo el mundo. ¿Y por qué? Como lo dice la Agencia Internacional de Energía, el mejoramiento de las tecnologías de monitoreo, control y automatización pueden ayudar a permitir que nuevos modelos de negocio desbloqueen beneficios para todo el sistema, incluyendo la reducción de las interrupciones, mejorar calidad, la mejora de los tiempos de respuesta, el aplazamiento de la inversión en las redes y la integración de los recursos energéticos distribuidos. Quiero acá decir, presidente, por ejemplo, el aplazamiento de la inversión en las redes es menos tarifa para los clientes finales, porque en vez de que las compañías sigan invirtiendo en fierros, con sistemas inteligentes, medidas operacionales reemplazan a la construcción de más redes y eso hace que las tarifas sean más bajas. Eso ya es una realidad en el mundo. Más adelante podría contarles casos en Nueva York, en otras partes donde, dada la plataforma, se pueden bajar las cuentas porque hay menos inversión que hacer. A nivel del usuario final, las redes inteligentes pueden permitir la flexibilidad de la demanda y la participación del consumidor en los sistemas de energía, incluyendo la respuesta a la demanda, la carga de vehículo eléctrico y la generación y almacenamiento distribuido. La flexibilidad de la demanda puede aumentar la capacidad general del sistema para alojar fuentes renovables variables al tiempo que acelera la electrificación de la calefacción, la refrigeración y la industria a costos más bajos. La implementación de una capa física de infraestructura de red inteligente, basada en medidores inteligentes, puede ayudar a desbloquear estos beneficios. Por eso, presidente, que se requería un trabajo en paralelo. Es decir, necesitamos como dice la agencia, una capa física de infraestructura que permitiera el ir avanzando en distintos elementos. Por ejemplo, este Parlamento aprobó hace poco la ley del net metering para fomentar el desarrollo de generación distribuida. La verdad de las cosas es que la generación distribuida no se puede desarrollar masivamente si no tenemos red inteligente. ¿Por qué? Porque la red no es capaz de gestionarse. Por lo tanto, uno avanza en el metering, pero tiene que empezar a generar esa capa física. Sabía el nuevo gobierno y nosotros al final del periodo sabíamos que había que cambiar la distribución justamente para establecer nuevas normativas que permitieran esto. Pero contar con una red inteligente, presidente, demora 7 a 10 años. Nosotros establecimos 7 y probablemente iba a tener que aplazarse ese plazo porque es muy complejo hacer. Por lo tanto, eran trabajos en paralelo que se tenían que desarrollar. Y esa es la única razón, presidente. Efectivamente, la decisión política podría haber sido, no, esperemos la ley y después vamos por esto. La decisión que se tomó fue decir, mire, podemos ir en paralelo estableciendo la capa física para que la ley pueda establecer un nuevo modelo de cómo se desarrolla este sistema. Presidente, para ir terminando, solo quiero decir, por ejemplo, que dentro de los elementos que un sistema de medición, monitoreo y control inteligente puede hacer y que no se ha destacado en lo que hemos dicho, se puede hacer un corte social, por ejemplo, presidente. Si una persona no paga la tarifa en los 2 meses y después, antes de venir el corte, en algunas partes lo que se ha hecho es limitarle la potencia, de tal manera que, por ejemplo, el refrigerador y un par de ampolletas puedan funcionar. De tal manera que esa familia no quede completamente sin servicio, sino que pueda dárselo un tiempo donde pueda mantener su alimento, etcétera, y si vuelve, bueno, tiene el sistema completo. Pero ese tipo de beneficios, bueno, evitar el corte y repo de que vaya una cuadrilla, hacer eso, se hace a distancia, la lectura de medidor. Hay desde medidas operacionales, este corte que le digo, pero además diseño del sistema, modelos de negocio, etcétera. Presidente, para finalizar, quiero referirme a cómo esto, el trabajo de la norma técnica, finalmente pasa a tarifa. Como ya le dije, en noviembre del 2016, al desarrollarse el decreto de VAT 11T,
se estableció un mecanismo para que, como sabíamos que venía una norma técnica de distribución, se estableció un mecanismo en el decreto para que se incorporaran las inversiones que se hicieran. Esto fue a la Contraloría y la Contraloría no lo aceptó. Básicamente no lo aceptó, presidente, no porque no tuviéramos las facultades para dictar norma técnica o para que se incorpore en el VAT. Simplemente la Contraloría dijo, mire, un decreto tarifario usted no lo puede ir ajustando anualmente por decreto. Se tiene que hacer solo una vez. Y por lo tanto, lo que nos dijo la Contraloría es, si usted quiere hacer esto, utilice el mecanismo de la ley que es el VAT interperiodo. Entonces, el VAT interperiodo surge porque la Contraloría no nos permite el formato que habíamos pensado utilizar y, por lo tanto, dado que se dicta la norma técnica, para que se pueda ejecutar parte de esa norma técnica, se requería ese VAT interperiodo. ¿Se podría haber esperado el VAT siguiente, presidente? Un segundo, ¿dónde? Sí. Don Sergio, micrófono. Repítalo y para que quede. Era una de las preguntas que tenía. Esa recomendación de la Contraloría efectivamente es muy relevante porque eso en el fondo plantea esta, comillas, curiosidad de hacer un VAT interperiodo que nunca se había hecho. Sí. Por lo tanto, es muy relevante. ¿Esa recomendación está por escrito? No, presidente, pero lo que sí está por escrito, y lo traigo a la comisión, es el oficio en el cual la CNE, estaba con mi firma, le explica a la Contraloría el fondo, el mecanismo, etcétera. Es como la discusión que estamos con Contraloría. Y lo que traigo también a esta corporación, presidente, es el original, el que venía con la fórmula, y después el que se publicó que va así la fórmula. Entonces, es el circuito del fondo de por qué el 11T no tiene esta fórmula y tuvimos que ir a un VAT interperiodo. Lo dejo desde ya, presidente, los 3 documentos. Por lo tanto, la razón del 5T, el VAT interperiodo es totalmente regulado. Esto que haya un acuerdo entre las empresas y la CNE es un mandato legal, no es una cosa así como que justo es un mandato legal y se desarrolló para... Ahora, sí, presidente, señalar que lo único que hizo el decreto 5T se le encargó a los mismos consultores que se habían adjudicado el estudio de VAT, que se llama INECON, Ingeniero, Economista, Consultores, se le encargó que a la empresa modelo del 11T se le agregaran estas nuevas exigencias. Y por lo tanto, lo único que hizo fue calcular cuánto era la nueva exigencia y eso traspasarlo a un factor que se llama el factor de economía de escala. Pero eso es el exclusivo ejercicio económico que hizo el consultor y la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, solo aquellas partidas necesarias para la implementación de la norma técnica. Esa es la única diferencia. Presidente, este decreto se firma por el ministro Rebolledo hacia fines del gobierno, pero por los plazos que hemos señalado. En el traspaso de mando, a mí me tocó 2 reuniones por lo menos con el equipo entrante, representado la ministra y su equipo. Se le hizo presente, obviamente, la norma técnica y este decreto, digamos, que estaba, y por lo tanto se le hizo presente además los efectos que tenía en términos de tarifa, etcétera, etcétera. Entiendo que el ministro Rebolledo también señaló lo mismo en la comisión la semana pasada. Y como ustedes saben, el decreto se mantuvo. Fue múltiples reuniones, la secretaria ejecutiva subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, me señaló que hubo múltiples reuniones entre el equipo de la CNE y el Ministerio viendo los efectos, etcétera, etcétera. Se retira a principios de agosto. Yo no conozco las razones de por qué se retiró, pero se reingresa sin ningún cambio pocas semanas después y por lo tanto se sanciona también la posibilidad de que entrara en vigencia la normativa. Presidente, solo para cerrar en mi larga exposición, en conclusión, como habrá observado la Comisión, la decisión de implementar un sistema de medición, monitoreo y control inteligente para la modernización de la redistribución fue una política pública desarrollada desde el año 2015 y que tomó más de 3 años en tomar forma técnica definitiva hasta su implementación. Esta política responde a una tendencia internacional en el marco de la transición energética que el mundo vive, la que está avanzando a sistemas eléctricos renovables, descentralizados, con mayor uso de la electricidad, donde las personas pasan a ser actores activos del sistema eléctrico. Para ello se requiere una nueva redistribución que permita bidireccionalidad, gestionabilidad, que le entregue información a las personas para que puedan tomar decisiones. Esta nueva red genera costo y beneficio, pero claramente los beneficios son más altos que los costos. Sin lugar a duda, este cambio de paradigma requiere educación,
información y, por sobre todo, la comprensión y apoyo ciudadano, quienes son, en definitiva, los beneficiarios del proceso. Y en ese sentido, presidente, en este último punto, claramente fallamos todos quienes estuvimos involucrados en el proceso. Eso es cuanto tengo que informar, presidente, y quedo a disposición de la comisión para responder todas las preguntas. Muchas gracias, don Andrés, por la presentación. Y le doy la palabra al diputado Gaona. Presidente, yo quisiera un poco tratar de clarificar algunas afirmaciones tanto del exministro Pacheco como del exministro Rebolledo. Y si me pudiese aclarar en una línea de tiempo, ¿desde cuándo se estaba estudiando en el gobierno, en la administración anterior, la implementación de estos medidores inteligentes? Claro, uno podría decir sistemas de monitoreo, de medición y control, pero al fin de cuentas son medidores inteligentes. ¿Desde cuándo se empezó a estudiar esto en el gobierno anterior? Y si es efectivo, como lo dijo el ministro Pacheco aquí en esta comisión, que durante el tiempo en que él fue ministro, una cuestión que me cuesta mucho entender esta afirmación del ministro, dijo él que nunca se trató el tema de los medidores inteligentes, ni su implementación. Entonces, eso quisiera ver que me lo comentara. Por lo que veo de su exposición, pareciera que sí efectivamente se abordaron todos estos temas con el ministro Pacheco, probablemente no con el nombre de medidor inteligente, pero claramente con el nombre de sistema de medición, control y monitoreo. Y eso claramente se hace con sistemas inteligentes, no se hace de otra manera. Entonces, esa afirmación, porque el ministro Pacheco lo que hace, o el exministro Pacheco lo que hace es como desentenderse completamente del tema, y cuestión que a mí me gustaría que me pudiera aclarar. También el ministro Rebolledo dice que se intentó incluir en el proceso tarifario 2016 esto de los medidores inteligentes, y por lo que yo entiendo es la Contraloría la que habría recomendado o habría objetado poder incluir, o por qué no se incluyó el 2016, mejor dicho. También entiendo que la ley mandata a llegar a un acuerdo unánime con las empresas para este nuevo estudio tarifario interperiodo, que además es inédito, no teníamos estos estudios. ¿Y por qué también 3 meses antes que termine el gobierno? ¿Por qué no dejar una situación tan compleja para la administración siguiente? Porque al final todo esto siembra dudas, porque finalmente la norma técnica sale el 7 de diciembre o 6 de diciembre del 2017. El BAD interperiodo sale durante el verano del 2018, los primeros días de marzo se ingresa a la Contraloría. Entre medio se legisla rápidamente una cuestión que estaba durmiendo en el Senado, porque no lo avanzaban, se pone en la tabla del mes de diciembre del 2017 en la Comisión de Minería y Energía del Senado, y en 3 sesiones se saca adelante esto con todas las recomendaciones que usted señaló y todo ello. Y a propósito de eso mismo también, los senadores de la Comisión de Minería y Energía tuvieron a la vista, se les explicó los efectos de esta norma técnica, porque cuando uno analiza la ley 21076 se coloca incluso con detalles, o sea, claramente dice la ley que todo esto pasa a tarifa, y esta norma técnica, ellos la tuvieron a la vista, supieron que había esta norma técnica, porque aquí estamos hablando de implementación de medidores inteligentes, estamos hablando de inversión de $1.000 billones. Y por lo tanto, evidentemente, todos esos $1.000 millones van a tarifa. O sea, era demasiado relevante el monto involucrado como para que no se le explicara con detalle a los senadores, porque lo que señalaron los senadores es que no tuvieron a la vista la norma técnica y que no tuvieron a la vista todos estos antecedentes. Entonces, yo quisiera que un poco me aclarara sobre los dichos del ministro Pacheco, que me cuesta entender, porque al final lo que yo logro entender que él dice la verdad, en el sentido de que efectivamente probablemente nunca se habló de medidores inteligentes, pero sí se habló de un sistema de medición, control y monitoreo que se hace a través del sistema inteligente. Entonces, por lo tanto, siempre se habló de medidores inteligentes, a mi entender, durante el tiempo del ministro Pacheco. Entonces, esas cosas me gustaría que me aclarara Andrés, y por su intermedio, señor presidente, para poder despejar todas estas dudas de que quizás esto, porque un poco la duda que subyace en esto es que quizás todo esto se hizo en un acuerdo con las empresas, entre ustedes y las empresas,
y un poco pasarlo rápido en el Senado antes de cambiar el gobierno para potencialmente beneficiar a las empresas con estas inversiones que se hicieron y después pasar la tarifa y que los consumidores pagaran todo esto. Entonces, ese es un poco, y se aprovechó esta coyuntura de una moción parlamentaria que estaba para poder incorporar esto en este cobro, un poco como es feo lo que voy a decir, pero entre gallo y medianoche. Fíjate. Entonces, esa es la duda que hay. Y eso es un poco que me gustaría que pudiese ser un poquito más explícito para poder aclararlo. Gracias, diputado. Diputado Morales. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser más directo en las preguntas. Primero, agradecer a nuestro invitado, presidente, y porque hay una diferencia, pero abismante, en la explicación o las exposiciones que han hecho otros actores que estuvieron involucrados en este tema y que más bien han estado con una posición de no asumir responsabilidad en esto. Una de las preguntas que tengo la contestó al final, pero igual se la voy a hacer, don Andrés, porque creo que es importante. Yo creo que queda de manifiesto que de la exposición que siempre estuvo en el Ejecutivo anterior la posibilidad de implementar esta política pública, que se empujó para que esto fuera implementado, que se incentivó para que fuera implementado, y no por una cosa negativa, sino porque estaban convencidos que es una buena política pública. Y usted lo ha dicho aquí en los beneficios que podría traer todo este cambio de medidor inteligente. Entonces, esta buena medida desde el punto de vista de usted, que desde mi punto de vista fue un error de comunicación, fue mal comunicada y mal implementada al final, y eso a lo mejor en lo que dice usted al final de su exposición, que asumen responsabilidad y que todos tuvimos en este tema. Fuera de esa situación, ¿hay alguna otra autocrítica que se pueda hacer con respecto de que esta buena idea, desde el punto de vista de usted, pueda ser implementada con esos beneficios que ustedes señalan? Y lo segundo, y que yo esto lo considero que no sé si se puede hacer cargo de lo que voy a preguntar, porque aquí el exministro Pacheco dijo, y fue categórico, dijo, nunca fue una política pública que yo quisiera implementar, nunca. Esto no era una política pública, lo dijo en esta misma comisión. Entonces, ¿usted considera que esta era una buena política pública y que debería seguirse implementando? Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Neumann. Muchas gracias, presidente. Bueno, el diputado Gaona, por su primer presidente, el diputado Morales, me interpretaron con las preguntas ya mencionadas. Agradecerle a don Andrés Romero por su tiempo, por su presentación y por la franqueza de su exposición. Creo yo que en esta comisión faltaba un poco eso de franqueza y por lo que usted nos pudo ilustrar en su presentación y lo que uno investiga a nivel mundial, la tendencia apunta a tener justamente medidores inteligentes, porque eso va a liberar la carga en precios, en problemas que se puedan suscitar por el tema de los cortes, etcétera. Pero lo que le iba a preguntar a usted, Andrés, porque ya está claro que en las presentaciones que hubieron con anterioridad, algunos se desentendieron, en la cual dijeron que poco menos que se habían encontrado con esta noticia de cambio de medidores y algunos incluso lo responsabilizaban a ustedes. O sea, decían, no, si acá poco menos que el señor Romero el que tiene responsabilidad, él tiene la culpa y él es el responsable de todo esto. Y según lo que entendí, según su presentación, esta es una buena política pública. Segundo, lo que está mirando el mundo es justamente avanzar en esta materia. Pero la pregunta es, cuando se conversó, cuando se planeó esta estrategia de los medidores inteligentes, ¿se habló del costo? O sea, ¿no se pensó y dijo, ¿sabe qué? Esto debiera ser, por ejemplo, costo de las empresas. Y si fue así, ¿por qué no se tomó esa decisión? ¿Cómo un proyecto que sale de la Cámara, que si bien todos conocemos lo que ocurre en el Senado, pero cómo cambió radicalmente a la idea de cómo parte este proyecto? Y directamente, si las presiones ahí de las empresas fueron lo suficientemente fuertes para que el costo fuera de los clientes y no de las propias empresas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo notado al diputado Mulet y la diputada Barros. ¿Le parece? Sí, diputado Mulet. Muchas gracias.
presidente. Creo que nosotros escuchamos a don Andrés Romero y lo interesante es que da una explicación coherente, digamos de inicio a fin, y eso creo que es relevante. Uno podrá decir está equivocado o se equivocaron, que es lo que yo creo, como lo voy a señalar en algunos aspectos, pero creo que es interesante ver una explicación, digamos, entera, un cuerpo, digamos, de principio a fin. Los dos ministros, usted parece que fue secretario ejecutivo durante todo el periodo anterior, seguramente por eso. Los dos exministros que vinieron dieron versiones contradictorias, usted no. Y eso creo que es interesante. Ahora habrá que evaluar esa política, ¿cierto?, pero que tiene un continuo, tiene una lógica, pero lo otro aparece, si uno mira la exposición del ministro Pacheco con la del ministro Rebolledo, ex ministros ambos, son contradictorias, digamos, y es el mismo gobierno. Lo suyo al menos no es contradictorio, yo creo que he equivocado, pero ese es otro tema. Hago esa primera afirmación. Lo segundo, como yo lo dije aquí en la sala en alguna oportunidad, y yo debo ser en eso coherente y darle la oportunidad a usted para afirmarlo o desmentirlo, yo revisé antecedentes en Internet y usted aparece hoy día trabajando en una empresa consultora que le presta servicios o le ha prestado servicios a alguna de las empresas de distribución. Esto no es demonizarlo, sino que es muy común en la industria chilena, que es una industria relativamente pequeña y un mercado pequeño, donde normalmente los consultores forman parte de los gobiernos, se van, vuelven a las empresas, etcétera, digamos. De hecho, el actual secretario hoy día viene en él, entiendo, el actual secretario. No quiero demonizar, pero creo que es justo que usted diga si es efectivo o no es efectivo. Que usted trabaja hoy día en una consultora que presta servicio a las empresas de distribución o le ha prestado servicio a la empresa de distribución. Creo que es importante, y sea afirmativa o negativa la respuesta, no por eso quiero decir que está bien o que está mal. Es para tener claridad nomás y transparencia. Yo lo afirmé aquí porque lo vi en una web. Ahora, haciendo esas dos, una afirmación y una consulta, yo creo que si uno mira el hilo que usted da, que es muy razonable, pero tiene ciertas cosas que, a mi juicio, son inconsistentes. Una en particular que quiero preguntarle también. Usted nos dice que ya con la ley de transmisión y de equidad tarifaria ya no era necesaria, y lo afirmó expresamente, una ley 21.076 para traspasar a tarifa el costo en el fondo de los medidores inteligentes. De hecho, esas leyes pasaron, por ejemplo, el corte y reposición a tarifa, que era uno de los temas que se hizo, y se modificó el artículo pertinente que puede, el 154, no me acuerdo. ¿Cuál es el número? 184, claro. Que hace mención al 146. El punto es que aquí hay una cosa, entonces, si no era necesario, y ustedes le agregaron, y usted lo reconoció, y me alegro, que el gobierno, propuesta del gobierno, de las autoridades del gobierno de la época, le agregan esa modificación que se hace en el Senado, es agregado a la ley de iniciativa del diputado Gaona, significa que estuvo de más, porque si ya no era necesario, la ley del diputado Gaona no tenía sentido entonces. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Por qué lo hicieron? Usted afirma que ya podía hacerlo el Ejecutivo, entonces, ¿para qué le pusieron esa indicación suscrita, elaborada de alguna manera por ustedes, la inteligencia de la indicación, que entre paréntesis los senadores negaron haberla hecho ellos también, así que esto cuadra con lo de ustedes. Entonces ahí hay una contradicción que quiero resolverla. Si usted me dice no era necesario, bueno, está de más, legislaron de más. Y si usted me dice que era necesario para algo, entonces era necesario. Si no, quiere decir que le hicieron un homenaje, ¿no?, al diputado Gaona, algo, digamos, por sacar esa ley, o un favor, cosa que no creo, para serle bien honesto. Yo más bien creo que con eso se abrochó el sistema. Hicieron cuadrar todo porque, y yo he revisado la ley de transmisión, he revisado la ley de equidad tarifaria, y aquí hemos escuchado a varios actores, en esos cuerpos legales en ninguno se traspasa el dominio de los medidores y empalme a las empresas de distribución. O, dicho al revés, se extiende la red de distribución a los empalmes y medidores. Y ese es mi principal cuestionamiento a su propuesta, que es redonda, digamos.
porque yo creo que haberle entregado los empalmes y los medidores a las empresas de distribución sin que lo sepan los parlamentarios, porque no lo supieron, los diputados no lo supieron, la verdad, y se aprobó la ley de una manera, usted sabe, en la Cámara bastante rápida, y en el Senado los senadores aquí también dijeron que no lo sabían. Estamos hablando de normas técnicas que tienen cierta complejidad, digamos, y muchas veces no se entienden. Entonces, los usuarios tampoco lo supieron, y estamos hablando de, no sé, pues, el 70%, 6,5 millones de medidores, o sea, 5 millones de medidores que tienen un precio, tienen un valor. Según algunos, valen varios cientos millones de dólares, 1.000 millones de dólares, dijo el ministro Pacheco. Y ese es el punto. ¿Por qué traspasaron gratuitamente los medidores? Y ahí está la discusión. Algunos dicen lo que pasa es que los iba a reponer la empresa. Bueno, pero la voluntad no estuvo expresa ahí de los dueños de los medidores. Entonces yo creo que era necesaria la dictación de la ley 21.076 y la indicación. Efectivamente podían incorporar la tarifa y podrían haberlo hecho, pero la contradicción es que podría haber seguido todo igual, sin haberle traspasado el dominio de los medidores a las empresas de distribución, que a mi juicio es el error y grave. Y grave. Por eso tiene un precio que no se pagó. Bueno, lo estamos tratando de retroceder algunos. Porque podrían haberse hecho el cambio de medidor igual, pero podría haberse dejado libre el mercado de los medidores. Y que cada usuario comprara el medidor como era antes y como operó el sistema durante muchos años en el 70% de los dueños de los hogares de Chile que son dueños de los medidores. Y la verdad es que operó relativamente bien, donde se generó un mercado y uno iba a comprar un medidor en la esquina o en la ferretería o en Sodimac o en ICE o donde quería. Entonces ahí se redujo la competencia en un aspecto de la distribución donde había competencia. Y yo creo que eso fue un error, y un error grave en beneficio, y ese error benefició a las empresas de distribución y perjudicó a los usuarios, que algunos le ofrecieron algunos beneficios que no vieron y le empezaron a subir la tarifa mientras no veían los beneficios. Se supone que los beneficios, si obramos y pensamos de buena fe, van a llegar en algún momento. Yo supongo que sí, no puedo pensar que no. Obviamente los medidores inteligentes son una política deseable, que duda cabe, pero los beneficios van a llegar en el futuro y empezaron a cobrar al tiro. Entonces, no hay ahí una cosa, creo yo, razonable. Yo hubiera seguido igual, pero sin traspasarle los medidores a las empresas de distribución de energía eléctrica y haber dejado libre ese mercado competitivo. Además, después supimos que los medidores inteligentes fueron bastante caros. Llegó un señor diputado con un medidor que le costó 20.000 pesos acá, que lo compró en Sodimac. Y la tarificación, entiendo, usted sabía, las cifras eran $134, creo que el valor que se fijó en el VAD interperiodo. Entonces, tampoco cuadra. Y ahí yo creo que hay un problema que a mí, por lo menos, me parece que no corresponde. Y en segundo lugar, yo creo que, habiéndose beneficiado de esa manera la empresa, fue temeraria la decisión que usted defiende, teniendo en consideración el hecho de que el sistema de determinación de la tarifa era un sistema que técnicamente estaba cuestionado. Estaba cuestionado desde hace mucho tiempo. Uno, porque tenía una rentabilidad excesiva, que lo reconoce las propias autoridades del gobierno anterior y lo reconoce las propias autoridades del gobierno actual, que están tratando hoy día de, aunque el nuevo ministro está subiendo la vara, entre paréntesis, subiendo la tarifa en una indicación, pero al menos la ministra anterior estaba hablando del 6,5%, 6% después de impuestos. Ahora el ministro actual presentó una indicación que llegó al 7% y teníamos el día antes de impuestos, si mal no recuerdo. El 10 antes de impuestos, claro, el día antes de impuestos. Entonces, ya estábamos, o sea, se criticaba que había una rentabilidad excesiva, conforme a otras situaciones monopólicas como la del gas y otros que tenían regulaciones distintas. Y un sistema y una fórmula de determinación de la tarifa, además de excesiva la rentabilidad, compleja, por decirlo menos, con esta formulita del 2/3, 1/3, que se prestaba, como se ha comprobado, para sobrevalorizaciones por parte de las empresas. Entonces estábamos con un sistema de fijación tarifario, digamos, de mala calidad a favor de las empresas, no a favor de los usuarios, porque el 2/3, 1/3 beneficiaba a las empresas sin lugar a dudas.
en la resolución de las diferencias dentro del proceso de determinación de la PAR. Y además, como usted mismo lo demuestra, con un SAIDI, perdone la expresión, como la mona. O sea, además, las empresas estaban bastante malitas con el SAIDI. Lo que se buscaba era mejorar, ¿cierto?, el SAIDI. Estamos de acuerdo. Pero en ese contexto, y hay otras cosas, digamos que sin la norma técnica secundaria a los medidores vigentes, le voy a decir secundaria, no sé cómo se llama, esa que todavía no se dicta, tiene un nombre distinto. El anexo. El anexo de la norma técnica, que también trae otro tipo de problemas. Entonces yo creo que ahí más bien se fue temerario, digamos, en esta afirmación que usted hace en esta línea. Yo creo que ahí se produjo el error, en traspasar el dominio de los medidores gratuitamente a las empresas de distribución, tarificadas mal y tarificadas mal y más bien a favor de las propias empresas en un sistema que no hay competencia, bueno, por definición, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que yo quería señalar y consultarle. Y una última cosa. No es lo mismo, entiendo yo, y según el exministro Pacheco, no es lo mismo medidores inteligentes que un sistema de medición y control de monitoreo. Yo entiendo que los medidores inteligentes forman parte, es un elemento, pero el sistema es un sistema donde participan otros actores, las propias empresas de distribución, donde tiene que hacer una serie de inversiones. Y el ministro Pacheco acá señaló que él entendía que no estaban las condiciones todavía para apurar la entrega o la instalación de los medidores inteligentes porque no estaban los otros elementos necesarios del sistema de control y monitoreo de medidores. Gracias. Un poco largo, pero... Pero ya no le damos más la palabra, señor. Diputada Parra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que a esta altura de la comisión, cuando uno va ya escuchando varios de los invitados y todo, uno, la verdad es que saca ciertas conclusiones. Lo primero es darse cuenta de que aquí hubo una sumatoria de errores, entre comillas, porque la verdad es que todavía no tengo la certeza si fueron errores involuntarios o voluntarios. Pero sí lo que yo quisiera reflexionar también, aparte de hacer algunas preguntas, es decir que aquí pareciera que seguimos con esta estructura de pensamiento en que algunas élites del país deciden y toman las decisiones respecto de lo que ocurre en el país. Y nadie, no sé si nosotros como parte también de esas élites no hemos tomado conciencia de que Chile cambió y cambió hace rato. Y que hoy día los usuarios, los consumidores exigen más sus derechos, exigen participación, quieren ser parte de la toma de decisiones, quieren enterarse, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de las pensiones y les decimos que ellos son dueños de sus fondos, los usuarios no se la creen, y cuando les hablamos sobre los medidores inteligentes que son buenos, y que yo estoy convencida de que son buenos, no se la creen porque finalmente los costos los pagan ellos. Entonces, yo la verdad es que creo que toda esta cadena de cuestiones ocurre al menos, ¿no es cierto?, por una estructura de pensamiento de élite que mira solamente la perspectiva, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de las empresas, de la calidad del servicio, de la seguridad, pero que en ninguna parte consideró al usuario. En ninguna parte entendió que la electricidad la paga el rico, el pobre, el de clase media, y que además para el pobre el que tú le cargues un costo adicional significa una parte importante de sus recursos. También quisiera hacer la reflexión respecto también, ¿no es cierto?, de lo que señala el diputado Gaona, donde dice el ministro Pacheco se desentiende del tema. Bueno, yo creo que en realidad aquí se están desentendiendo todos, porque aquí todos tienen algo de responsabilidad. Independiente que uno diga que leyó o no leyó el proyecto, aquí hay responsabilidades de quienes legislaron en términos, ¿no es cierto?, de votar, más allá que el sistema esté mal o que funcione mal, pero votaron un proyecto que no leyeron en profundidad. Hay responsabilidades del gobierno anterior, sin duda, y hay responsabilidades de este gobierno, sin duda, todos se desentienden, ¿ya? Entonces, finalmente,
también quiero recoger una frase del diputado Mulet en términos, ¿no es cierto?, de no demonizar que un funcionario público pase a la empresa privada. Yo la verdad es que estoy absolutamente en contra de lo que usted señala, diputado, a través suyo, presidente. Yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que abordar acá. A mí no me parece, yo creo que hay un conflicto de interés muy profundo en que uno sea funcionario público y después pasa al área privada, o desde el área privada a ser funcionario público, sin que al menos medie un tiempo en el cual uno pueda tener una distancia respecto de estos temas, sea la industria chica, grande, como sea. Me parece que hay un conflicto de interés y que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de abordarlas. Por otro lado, quisiera señalar y quisiera preguntar en qué parte del proceso legislativo se hizo el calce. Yo creo que yo estoy entendiendo por sus palabras que se hizo cuando se trató este tema en el Senado, ¿no es cierto? Pero quisiera que fuera más explícito en este tema, el cuadrar, digamos, lo que está en la norma técnica con la moción parlamentaria que fue posterior. Y también quisiera preguntarle si en algún minuto, digamos, en la Comisión Nacional de Energía se discutió alguna vez la validez del modelo en términos, ¿no es cierto?, de los costos, en términos del usuario, en términos del impacto, o sencillamente la conclusión que usted nos señala respecto de la poca participación, ¿no es cierto?, de las asociaciones de consumidores o las consecuencias políticas que tuvo después, son una reflexión que se hace a posterior y que nunca esto se conversó a nivel político, a nivel de la Comisión Nacional de Energía, siempre se miró solo desde la perspectiva técnica. Yo quisiera tener un poco su opinión respecto de ese ámbito. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, don Andrés, por favor. Bien, presidente. A ver, respondiendo a la pregunta del diputado Gaona, yo creo que ¿podemos poner la línea de tiempo? Sí, por supuesto. Yo lo que he señalado, presidente, es que efectivamente esto es una política que parte del 2015 y esta Energía 2050, que es bastante explícita en hablar de la necesidad de red inteligente, etcétera. Por lo tanto, yo le diría que hay una continuidad de las políticas energéticas y eso es positivo, más allá de los problemas que se pueden haber generado, los errores que se pueden haber cometido, etcétera. Pero yo diría que hablar de una continuidad de política energética es algo que es sano para el país. Por lo tanto, creo que lo fui muy explícito en mi alocución respecto desde cuándo se venía trabajando estas materias. ¿Por qué no se incluyó en el 11T del 2016? Lo reitero en lo que dije. Se incluyó en el decreto original del 11T de noviembre del 2016. La Contraloría no nos dijo usted no tiene la facultad para dictar la norma técnica, ni tampoco nos dijo usted no puede incorporarlo al VAT. Lo que nos dijo es que la fórmula que le propusimos, que era si se materializaba la inversión, siempre y cuando se hiciera la inversión, nosotros lo poníamos mediante un decreto anual. La Contraloría dijo usted no tiene la facultad para eso. Y era una buena fórmula porque en el fondo no iba a ser como un cheque en blanco, iba a ser contrainversión. Y la Contraloría no dijo eso y después llegamos al VAT interperiodo. Respecto al un poco el periodo, a ver, presidente, efectivamente se podría tomar una decisión política y decir, mire, vamos a esperar el próximo VAT para incorporar esto. Y no vamos a hacer un VAT interperiodo. O dejémoselo al próximo gobierno para que él decida. Se tomó una decisión política distinta que era, nosotros estamos trabajando en esto y vamos a terminar ese trabajo. Podría haber sido otra, pero ahora, ¿por qué se hizo en ese momento? Porque se quería avanzar en el tema de la calidad. Yo por eso pongo el contexto de decir, oye, no está muy bien la redistribución y por lo tanto se quería avanzar en eso y esa es la razón. El tema del acuerdo con las empresas, yo lo expliqué, es una regulación legal, acá no hay un contubernio, digamos, entre... Y por lo tanto es parte de, pero le insisto, presidente, efectivamente la decisión política podría haber sido una u otra y yo creo que básicamente la decisión política que se tomó está asociada a que era un trabajo que venía haciendo el gobierno y le pareció razonable al gobierno terminar ese trabajo con ese decreto. No obstante, en el traspaso
al gobierno siguiente se le señaló, mire, está esto y usted tiene la facultad de bajarlo, digamos, y lo podría haber hecho tal como efectivamente lo sacó la ministra Jiménez. Por lo tanto, respondiéndole al diputado Morales, yo, desde Energía 2050, que uno puede decir, el tema de las redes inteligentes se estaba trabajando, ¿ya? Se dieron las facultades, las leyes, y después se empieza el trabajo técnico. Y esa es como la continuidad. Y como ya lo he dicho, también es parte como también de la escena mundial respecto a que de los sistemas de generación mayores de arriba, todo confluye hacia la descentralización, y es por eso que hay que habilitar estas redes de esta manera. ¿Hay otra autocrítica? Bueno, yo creo que hay algo que lo señalaba recién la diputada, lo señalaba el diputado Mulet. Yo creo que efectivamente en estos procesos donde están muy involucrados los ciudadanos, probablemente hay que involucrarlos mucho más. Y debería ser incluso una norma legal. Es decir, yo creo que hay un avance, por ejemplo, en la normativa técnica de la Comisión Nacional de Energía. Antes uno lo hacía a puerta cerrada, ahora hay que instalar un consejo consultivo especial. Pero ese consejo consultivo especial, a lo mejor uno podría decir, mire, tienen que haber asociaciones de consumidores, por ejemplo. Y yo lamento realmente, pero bueno, después de los problemas todos podemos hacer una revisión. Pero yo creo que es parte, como usted dice, diputada, el mundo cambió y en el fondo las legislaciones también tienen que irse actualizando. Creo que la implementación, hay varias cosas que uno podría haber hecho con una mirada más fina, de cómo ir demostrando los resultados, por ejemplo. Porque si uno demuestra resultados, el otro va a decir, oh, yo también quiero, pero yo diría que hay ese tipo de elementos puede ser elementos que deberían. Y creo que es importante considerarlo porque, presidente, como usted lo ha dicho y varios de los miembros de esta comisión, tarde o temprano vamos a tener que instalar un sistema de medición, monitoreo y control inteligente en nuestras redes. Y por lo tanto, todo este proceso vamos a tener que aprender y vamos a decir, mire, hagámoslo de esta manera. Y creo que lo bueno de esta comisión es que pueda considerar unas conclusiones adecuadas al respecto. Y por eso respondo a la pregunta suya y a la pregunta suya, diputado. Yo considero que es una buena política pública, pero que claramente tuvo un problema de implementación. O sea, no podría decir algo distinto. Me parece que hay muchas cosas que se podrían hacer mejor, pero tenemos que ir hacia eso. Y la verdad es que lamentablemente con todo lo que ha sucedido, creo que nos vamos a demorar un par de años más. Y eso, pero bueno, es parte de lo que ha pasado. Esto de ser costo de la empresa, y acá también respondo en parte al diputado Muleta. A ver, acá había por lo menos dos formas de enfrentar esto. Uno podría haber dicho, mire, ¿sabe que estamos todos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema de medición, monitoreo y control inteligente, una smart grid para Chile? Y resulta que el 70%, esto además es prácticamente solo de Chile, en general en el mundo los medidores son de las empresas, son parte de la redistribución, ¿no? En Chile, por razones históricas, etcétera, esto que el 70% sean de las personas y el 30% es una rareza, ¿ya? Pero, entonces, uno podría haber dicho, mire, vamos a instalar esto y le vamos a decir a la gente, usted va a tener tanto plazo para instalar su medidor. Y cada uno va a la ferretería de la esquina, la empresa, y compra su medidor. Ahora, hay dos niveles de problema en eso. De hecho, no conozco país que lo haya implementado de esa manera. Uno es la interoperabilidad, porque para que funcione esto tiene que ser interoperable. Y supongamos que la interoperabilidad se soluciona, pero no es menor el tema, digamos, es decir, que efectivamente todos conversen en la misma sintonía, etcétera. Segundo, en términos de precio, los precios deberían ser más eficientes de manera agregada que de manera individual. Tercero, la implementación, porque si yo se lo dejo a las personas, la verdad las cosas es que a la única medida que yo podría haber tenido con las personas es que si no quiere hacer el cambio es cortarle el suministro, y lo que hubiera sido probablemente un problema de implementación más o menos importante. Entonces, cuarto, como le decía, no conocimos experiencia que se hubiera hecho así. Entonces, efectivamente, el diputado Mulet tiene toda la razón de que esto podría haberse mantenido bajo un esquema así, pero lo que se evaluó es que no era una buena solución, pero es discutible como todas las decisiones. Ahora, fue una decisión política. Y una decisión política que dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a avanzar por esta vía.
¿Por qué no es de costo de la empresa? Básicamente, diputado, porque resulta que, bueno, la ley primero establece que, dado el carácter monopólico de la distribución, la tarifa tiene que cubrir los costos de la empresa. Porque si en realidad no cubre los costos de la empresa no puede funcionar. Así de simple. Por lo tanto, de mala manera uno podría decir, mire, sabe que usted va a tener todos estos costos, pero este último costo no lo vamos a considerar la tarifa porque no le estoy cubriendo los costos y eso podría tener a la larga un problema de sostenibilidad del servicio. ¿Ah? Tenemos experiencias cercanas, al lado, donde no se le cubren los costos a las compañías y al final, a la larga, lo que tenemos son graves problemas de suministro eléctrico. Entonces, esa es la razón. Pero y yo creo que efectivamente podría haber sido vía tarifa o vía, como lo señala el diputado Mulet, y creo que es parte a lo mejor de lo que se tiene que conversar a futuro. ¿Es posible hacerlo como lo señala el diputado? ¿Es bueno que sea así? Creo que es una pregunta bastante legítima. Creo ahí, diputado, me he hecho muchas veces cuestionamiento respecto a por qué nos metimos en el tema de la propiedad. Porque sabe que en la ley eléctrica en ninguna parte dice que los postes son de propiedad de... no hay... y no había ninguna norma legal tampoco que dijera que los medidores en propiedad de... Entonces, ¿era necesaria la ley 21.066? No, no era necesaria, diputado. Y de hecho, perfectamente, podría haberse quedado durmiendo en el Senado y se hubiera implementado de la misma manera. Lo que pasa es que, ojo, el Ejecutivo no activó esta ley. La activó la Comisión. La Comisión lo rescató. Y se quiso salir... Y nosotros contemplamos, y a lo mejor a esta altura puede ser un error, digamos, pero el Ejecutivo contempló que en vez de decir no, la moción del diputado Gaona no siga, dijimos, bueno, que sea consistente. Pero también la decisión política podría haber sido, mire, ¿sabe qué? No. Pero ahí no viene otros pasos. Por eso, y ahí quiero ser muy explícito, y ahí hay un tema súper jurídico. De hecho, me han preguntado, ¿es propietario? Yo no lo considero propietario, pero, insisto, en derecho muchas cosas son discutibles, pero la ley no dice que se traspasa la propiedad. De hecho, en el fondo no dice, sabe que el medidor antiguo va a ser dueño ahora la compañía. Va a decir, dice, las distribuidoras van a ir a instalar y, de hecho, yo en una entrevista dije, no, la persona se va a quedar con el medidor y claro, se va a quedar con algo que en realidad no sirve, digamos, pero la expropiación, en el sentido puro, en el fondo de quitar los derechos de uso, gozo y disposición, sucede en la práctica, pero por el efecto de que la decisión política que se había tomado era cambiarlo a través de las distribuidoras, no cambiarlo bajo la fórmula que usted señala, que es el que es dueño lo cambia por su vía, el que no es dueño no lo cambia por su vía. Eso es, y yo creo que efectivamente meterse en la discusión de la propiedad no tiene mucho sentido, porque en realidad, le insisto, la ley eléctrica no dice en ninguna parte que los postes son de Quizás bastaba colocar solamente que forma parte del sistema de distribución, ¿no? Podría seguir cambiando y hoy día le aparece una tarifa de arriendo en el periodo. Ya antes era propio. Por eso le digo que, como dice recién el diputado Gaona, si forma parte del servicio de distribución, forma parte del servicio de distribución, y esa era la fórmula. Por eso el cambio que se hizo, y lo señalé muy explícitamente, fue debido a que ya teníamos la norma técnica, eso, y era buscar la consistencia, pero tiene toda razón el diputado Mulet en términos de que se podría tomar otra decisión, pero la razón fue la que señaló. El diputado me pregunta respecto a mi trabajo actual. Al igual que todos los ex secretarios ejecutivos de la CNE, presidente, yo ahora trabajo una consultora dedicada a energía, es mi rubro. No soy dueño de la consultora, hay otros secretarios ejecutivos que son dueños de la consultora. Me hubiera gustado, diputado, como usted lo señala, que pudiera haber tenido un tiempo, 6 meses, donde en realidad uno puede, y eso en las legislaciones general se paga para el funcionario, etcétera, pero la verdad las cosas es que yo por lo menos en mi condición no puedo, y soy súper sincero en decirlo. Entonces, simplemente decir, sí, trabajo en una consultora, en algunos proyectos trabajo, en otros sí, no, pero no soy dueño, y espero que eso no signifique persiga un conflicto de interés. De todas maneras, además le digo, la consultora, que tiene 20 años de existencia, la consultora, es una consultora que me antecede incluso hasta antes que yo llegara al sector. Nunca he trabajado, por ejemplo, en temas de medidores.
también para decirle que no hay un conflicto de interés en ese punto. Por lo tanto, mire, usted dice, fue temeraria la decisión que se tomó, si iba a cambiar. A ver, lo dijo el ministro Pacheco, comenzamos el cambio regulatorio de la distribución en el año, a fin del 2016. Urge cambiar la ley de distribución. La ley corta se va a quedar corta, como ya lo he escuchado esta comisión, porque efectivamente requiere muchos otros cambios y yo realmente, ojalá que se puedan cambiar más cosas, porque ustedes saben que no se legisla dos veces, muchas veces los temas, y por lo tanto ojalá aprovechar mejor la oportunidad de legislación. Presidente, por su testimonio el diputado Mulet, podríamos haber esperado el cambio regulatorio. Tiene toda la razón. Ahora, es un proceso que demora 10 años, 7, 10 años de implementación, por lo tanto, entre medio, si hubiera cambiado la tarificación, en el fondo, la tarificación futura opera sobre esa infraestructura. Por lo tanto, también lo que se evalúa es que, no obsta el desarrollo de esta infraestructura, el hecho que podamos tener un cambio regulatorio. Pero urge cambio regulatorio, el sistema tarifario no es bueno, 2/3 y 1/3 es un muy mal mecanismo, la tasa de rentabilidad hay que cambiarla, la empresa modelo hay que cuestionársela, o sea, todos esos elementos los comparto plenamente, y fuimos los impulsores de hacer un diagnóstico para que el presente gobierno pudiera llevar adelante un cambio, y lo que se tomó como decisión política fue decir, avancemos en paralelo. ¿Se podría tomar una decisión distinta? Sí, pero la decisión política fue decir, avancemos en paralelo. Todas las autoridades que están entre el 2015, 2016, 2017. Sí, yo creo, presidente, no están dejando nada de tiempo a mí. Creo que he sido súper explícito en asumir lo que pueden ser mi responsabilidad y creo que eso le compete y tratar de ilustrar a la comisión respecto a lo que fue el íter de esto. No es lo mismo medidores que inteligente que el sistema de medición, por supuesto que no, por eso yo he hablado todo el rato del sistema de medición, monitoreo y control. Y eso significa instalar medidores en los alimentadores, en los transformadores, sistema de comunicación y al final llega al medidor. Por eso la implementación del medidor es paulatina. Por eso, por ejemplo, a lo mejor en vez de haber hecho un 15% así, uno habría dicho, ya apartamos en un pueblo más chico y se hace por completo. Hay varios elementos que... seguí el comentario de la diputada Parra respecto a que efectivamente los consumidores hay que tomarlos, el tiempo que me entre que uno se va a trabajar, y cuando se calza la materia en la moción, ya lo he dicho, se trató de evitar que hubiera una inconsistencia, porque como la norma técnica decía una cosa y la moción iba a decir que solo en caso de catástrofe, se trató de calzar. Lo ideal a esta altura, sinceramente, es que la moción no hubiera salido, perdonando al diputado autor, digamos, porque no hubiera cambiado, o sea, no hubiera habido 21.016, no lo habrían dicho los diputados y senadores que fueron los que hicieron tomar las decisiones, y por eso yo quise partir mi alocución diciéndole, ustedes no fueron los que tomaron la decisión. Había autorización previa, hubo normas, eso, y se hizo para no generar una inconsistencia. Eso, presidente. Gracias. A ver, yo tengo algunos comentarios y no quise preguntar antes para no redundar, pero hay cosas que está respondido y no tengo por qué poner en duda su palabra. Pero tengo algunas preguntas, algunas cosas que me quedan abiertas. Primero, lo que dice aquí en el documento que usted nos entregó, la política 2050, habla en este tema del monitoreo y control de las redes inteligentes. La expresión textual que usó el exministro Pacheco en esa misma silla fue: una neurona por sí sola no es inteligente. Es cuando se constituye una red, un sistema, y que no es solo los medidores, sino que todas las otras cosas que usted también ha descrito. Por lo tanto, más allá de esa afirmación donde se menciona, entre otras cosas, los medidores como parte de la posibilidad de construir eso, acá no dice que estén pensando en avanzar en el gobierno anterior, en el fondo, en ejecutar la política. Y él dice, el exministro Pacheco, que sin un cambio del sistema de distribución esto no se justificaba por sí solo. Entonces, digo porque usted lo trae como antecedente, y lo que me pasa es cuando se mezcla con la 21.076 se combinan otros elementos. Por ejemplo, que el proyecto de la moción del diputado Gaona tenía como objetivo atender situaciones de fuerza mayor. Y que ustedes en el fondo quieren abrochar para que no quede abierto en otros casos, pero
uno de los cambios más significativos al final, si lo analizamos a hoy día, 2019, no es tanto eso, es el concepto de inteligentes. Porque la iniciativa del diputado Cabannas no hablaba de medidores inteligentes, hablaba de medidores y empalme. En el fondo, a la gente que se le destruyó la casa y que se quedó sin conexión al sistema eléctrico, se le pudiera reponer la conexión con un medidor. El apellido inteligente se lo pusieron ustedes 2 años después, por varias de las cosas que usted ha mencionado que fueron pasando. Pero ahí usted mencionó en su presentación, que por lo demás bastante nos va a ser muy útil para construir las conclusiones, porque es bien detallada y se lo agradezco mucho. O sea, sé que le dedico mucho tiempo a esa presentación para poder reconstruir la historia como nos la contó. Pero usted habló de la decisión respecto de la implementación de la capa física. ¿Quién tomó esa decisión y cuándo se tomó la de la capa física? Porque hay otros elementos en esta red inteligente, como por ejemplo la administración de los datos, que es otra de las cosas que se ha cuestionado. Cómo hoy día la privacidad y el uso de los datos puede afectar a los consumidores toda vez que la empresa de distribución puedan utilizar esos datos para otros fines comerciales ajenos a la distribución eléctrica. O cómo esa utilización de datos incluso podría tener un uso malicioso respecto de los hábitos de consumo de la familia o de los hogares. O la propiedad del software que administra toda la gestión de datos va a ser ahora propiedad de las empresas distribuidoras. Entonces, ¿qué se me mezcla a mí? ¿Cómo la intención correcta, legítima, que ojalá algún día logremos, de tener un sistema de distribución inteligente, más óptimo, con menos fallas, más adaptado a los requerimientos de cada usuario sobre la base de sus necesidades, también se mezcló con, en este caso, el traspaso de propiedad, como decía el diputado Mulé, de, en la práctica, una capitalización por $1.000 millones para la empresa distribuidora, en su gran mayoría de esos $1.000 millones para una empresa, en él. Además de todo el software de gestión de los datos que también, como va a ser un desarrollo de la empresa para poder administrar esta red, también es una capitalización. O sea, las empresas hoy día iban a tener un mayor valor si esto se ejecutaba tal cual como se diseñó en ese periodo. Por eso el punto tan claramente la fecha o quién tomó esa decisión de esa capa física, porque, como decía la diputada Parra, acá todos se han ido desentendiendo, desde la ministra Jiménez, cuando nos acompañó todavía la ministra, el ministro Pacheco, el ministro Rebolledo. Usted ha asumido con bastante más claridad incluso pedir disculpas si es que hubo errores en el proceso. Eso se lo hemos escuchado a usted y no se lo hemos escuchado a otros. Y se lo reconozco y se lo agradezco. Creo que no hay mala fe, al menos en lo que usted ha declarado, pero sí tengo una preocupación particular sobre el tema de los costos. Y eso me llama mucho la atención, lo mencionó ahí al pasar el diputado Mulet, pero una de las argumentaciones centrales para justificar este recambio de la manera en que se hizo es que por un tema de economía de escala, de volumen, para la empresa iban a ser mucho más accesibles, más baratos los medidores si los compraban por grandes cantidades. Pero resulta que fue al revés. El dato que usted le entregó, y como consta en la historia de la ley, a los senadores, que lo tengo acá, es que esto le iba a costar aproximadamente $100, $100, sí, estoy buscando lo exacto, pero eran $100 por medidor y que podría incluso llegar a ser la mitad, dice usted, porque por volumen podría ser menos. Pero resulta que usted mismo le reconoce a CIPER que para el proceso tarifario interperiodo, el valor que se consideró para estos medidores fue de $132. Ese cambio, en tan poco tiempo, sin el anexo técnico que determina la interoperabilidad entre estos medidores, no lo entiendo. No lo entiendo y me genera sospecha. Porque hay un concepto que usó Máximo Pacheco, no acá, lo usó en la prensa, lo reiteró acá, de que esto había sido un golazo a la distribuidora del Estado. Y el golazo, si yo lo tuviera que identificar en un lugar exacto por dónde entró la pelota, entró por acá. Porque si los medidores iban a costar $100 o menos en las estimaciones con las cuales se legisló, con la información que usted manejaba, y me imagino que en ese momento, y probablemente todavía, por cómo sigue ligada la industria, de haber sido una de las personas que más sabía en Chile de esto. Si usted le dijo $100, porque probablemente eso es lo que el mercado en ese momento estaba observando que podían costar los medidores, y cualquier persona que sabe esto sabe que si eso costaba en ese momento, en el futuro iba a costar menos. Porque por el mismo volumen y por el desarrollo tecnológico, estas cosas tienden a bajar sus precios, no a subirlos. Pocos meses después se termina incorporando $32, o sea, un tercio más caro de lo que se había proyectado.
Si esto se hubiese ejecutado completamente en 7 años, estamos hablando de que de los 1.000 millones de dólares, más de 300 millones de dólares hubiesen sido sobreprecio. Y sin considerar la baja eventual de precio que hubiesen tenido los medidores. Afortunadamente, y gracias al descontento ciudadano, que nos sacó la mugre a nosotros, los parlamentarios, incluso a los que no éramos legisladores en ese momento, pero afortunadamente la gente se indignó porque muchos han venido acá a bajarle el nivel a esto, y también en la Comisión de Minería y Energía diciendo, pero si son 200 pesos, son 400 pesos por persona al mes y es poquita plata. No, son 1.000 millones de dólares. Es como un robo hormiga. Desde a poquito, le saco un poquito, hay hartas películas de ese tipo de robos, le saco un poquito a cada uno y tengo muchísima plata. Entonces, aquí yo creo que hay algo que a mí todavía no me cuadra y me gustaría que usted nos pudiera responder. Usted es el que tiene la respuesta a este punto en particular, porque ya se corrigió, ya no ocurrió, afortunadamente. Se demonizaron los medidores, lamentablemente. Ojalá el tiempo permita que la gente pueda entender la importancia de tener un sistema inteligente de distribución eléctrica, ojalá sea post la reforma del sistema de distribución, que tengamos la comercialización separada de los fierros y todo eso que hemos conversado en estas dos comisiones en paralelo durante estos últimos meses. Pero me gustaría que me pudiera responder esos dos puntos visualmente. Sí, diputado Gaona, para que por el tiempo además se nos va a quedar poco, entonces prefiero que el micrófono. ¿Cuántos dólares es exclusivamente el medidor o es medidor y empalme? No, solo medidor, según lo que están. Presidente, una aclaración muy sencilla. Red inteligente es lo mismo que instalar un sistema de medición, monitoreo y control. Es lo mismo, o sea, en el fondo, por eso, no, que usted decía que en la política 2050 se habla de red inteligente, y justamente lo que hace la norma técnica de distribución es obligar a instalar una red inteligente, cuyo título se llama Sistema de Medición, Monitoreo y Control. No, voy a corregir, quizás me expresé mal. Me refiero a que el recambio de medidores por sí mismo no constituye la construcción de una red inteligente. Presidente, tiene usted toda la razón y es por eso que en mi alocución, y si quiere podemos revisar bien la norma técnica, cuando hablamos de sistema de medición, monitoreo y control, no solo hablamos de medidores inteligentes, hablamos de una serie de otros dispositivos y obligaciones para las compañías distribuidoras que lo que obligan es a tener una red inteligente, entre otras, que una compañía distribuidora gestione su red con una SCADA. ¿Y cómo gestiona esa SCADA? Mediante todas las señales que, con la tecnología que se va a incorporar, se tenía que incorporar, se hace una red inteligente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que las obligaciones que se pusieron en la norma técnica, cuando dice capítulo Sistema de Medición, Monitoreo y Control, es para tener una red inteligente. Son similares. Y a eso me refiero con capa física. ¿Vale? Y respecto a la privacidad de los datos, hay normas específicas de privacidad de los datos en la norma técnica. Se establecen ciertas obligaciones respecto a la privacidad de los datos y además existe legislación común general que habla sobre la privacidad de los datos. De todas maneras, probablemente se va a requerir una mayor regulación. De hecho, hoy día hay una ley que se está discutiendo, pero de todas maneras en la norma técnica también hay normas respecto al punto. Respecto al precio, presidente, yo lo sugiero, a ver, el estudio del VAT y el estudio del VAT interperiodo lo hace una empresa consultora que en el fondo es la que levanta todos los precios del mercado, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Si yo tengo que evaluar, por ejemplo, el precio del cobre o el costo de los medidores, se hacen cotizaciones a nivel nacional e internacional y se busca un precio medio. ¿Ah? Y por lo tanto, el valor que se puso respecto a los medidores está avalado por el estudio que hizo la empresa Inecon y los antecedentes que tiene la CNE. Y por lo tanto, simplemente, presidente, yo lo que le diría es, como parte de la comisión investigadora, pídale a la Comisión Nacional de Energía que venga y presente todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para fijar ese valor. Creo que eso es lo más adecuado porque le van a entregar todos los antecedentes que fijan ese valor de $132. Ahora. Sí. Bueno, hagamos la pausa inmediata. Solicitemos esa información por oficio. Sí. Inecon. ¿Estamos de acuerdo? Una empresa. ¿Sí? Ya. No de acuerdo. No, es una empresa especialista en tarificación de redes muy perdón que lo interrumpa, don Andrés, pero ambos datos usted los conoció, o sea, usted lo informó, ¿no le llamó la atención? No, presidente, de hecho, por ejemplo, el oficio que yo mando a la Contraloría, nosotros estábamos estimando en esa época un valor de $112, lo ponemos en el oficio. El resultado final es 132 y créame de buena fe que en el fondo son los datos que entregó el estudio tarifario. Lo otro eran estimaciones que tenía el equipo técnico y yo probablemente señalé un número en torno a lo que se está hablando, en torno a los $100. Bueno,
Pero le reitero que yo creo que lo mejor es la transparencia en esto y que se muestren los datos que se tuvo a la vista. Ahora, presidente, ojo ahí con los datos, y también yo creo que sería bueno que se le pidiera esto a la CNE. Se habla de $1.000 millones, pero quiero explicar algo del proceso tarifario. A ver, el proceso tarifario del VAD interperiodo solo incluía los años 18, 19 y 20, con los porcentajes de medidores que se incorporaban en esa época. Por lo tanto, lo que se valorizó a $132 son el porcentaje de que son más o menos 1 millón de medidores, aproximadamente. Claro. Al 2020 viene otro proceso de tarificación. En ese proceso de tarificación, empresa modelo, borrón y cuenta nueva. Se tarifican nuevamente los medidores, aunque ya estén instalados, y se tarifican los nuevos medidores. Entiendo, porque sabía que me iban a hacer esta pregunta, entiendo que hoy día, pero no soy un especialista en medidores, entonces ni tampoco en levantar, digamos, precios, pero entiendo que hoy día los medidores están en torno a $90. Ahora, eso es normal dentro de la tecnología, porque los costos de las tecnologías van bajando muy abruptamente. Estos 132 estamos hablando de costos del año 2016-2017, ¿ya? Entonces, para la próxima tarificación, el valor del medidor al cual se van a tarificar el millón, si se hubiera instalado, más lo que se iban a instalar, se iban a tarificar a otro valor, más bajo. Y en 4 años más viene otro proceso, donde probablemente va a estar a 60, 70, no sé, y se van a tarificar a eso, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la afirmación de que esto son $1.000 millones. ¿Ah? Y de hecho, por lo tanto, y además le insisto, presidente, la norma de emisión, monitoreo y control, tiene y el VAD interperiodo tiene costos no solamente por el sistema de medición, sino que además porque había que cambiar los cables, transformadores, etcétera, etcétera. Pero en este punto, esa es la valorización. Creo que la CNE tiene que dar cuenta de su antecedente, y lo que sí es que en los próximos procesos tarifarios el valor va a actualizarse conforme a los valores que son vigentes. Sí, diputado Mulet. La compañía no podía instalar más medidores, era el mínimo, entiendo, el 15%. Y parece que partieron muy rápido. Pero la tarifa solo pagaba eso. Por lo tanto, probablemente a una compañía no le conviene instalar más medidores, porque el riesgo que tiene hoy día con el modelo tarifario de la empresa modelo es justamente lo que yo señalo. Un medidor que lo pagó caro, a futuro se lo van a tarificar de una manera más barata. ¿Por qué? Porque cambió el precio. ¿Ah? Se lo van a remunerar a un valor más bajo. Por lo tanto, los incentivos que existen hoy día, de acuerdo al modelo tarifario que tenemos, por eso digo que hay hartas cosas que arreglar el modelo tarifario, los incentivos de una compañía es no sobreinvertir, al contrario, subinvertir. Porque el riesgo que tiene es que en el próximo proceso tarifario no le reconozcan la inversión. No le reconozcan la inversión o el valor de esa inversión. Es que lo que pasa es que cuando uno junta todos los costos... No necesariamente. Pero eso, entonces, por eso, presidente, no es que se valorizaron 6.800.000 medidores a $132. Eso no es así. No se paga de esa manera. De hecho, lo único que se paga es el costo medio de la inversión, y en el fondo conforme al avance que se va produciendo en el proceso de inversión hasta el 2020. ¿Y qué porcentaje del costo de cada medidor se le traspasaba en el VAD a tarifa? Presidente, ahí yo también le sugiero que también se lo ponga como pregunta a la CNE, porque una cosa positiva de no hacer el fondo el cobro individual al cliente es que cuando uno valoriza esto en el valor agregado de distribución, después lo tiene que llevar a tarifa, para que la tarifa pague todo lo que tenemos que cobrar por VAD. La tarifa se hace para BT1, BT2, BT3, BT4, AT1, AT2, AT3, AT4. Por lo tanto, todos los clientes estaban pagando o iban a pagar por esos medidores como pagan los postes, las líneas. Por lo tanto, y confío en que este es el valor eficiente, pero el valor eficiente que la tarifa pone, además, se paga por las distintas opciones tarifarias. Por lo tanto, para el cliente final debiese ser más barato este modelo que un modelo de implementación individual. Perfecto. Sí, no sé si alguien más tiene comentario. No sé si usted quiere agregar algo más porque estamos en la hora. ¿No? No, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, porque creo que me ha dado la oportunidad de poder exponer algunos temas que era necesario para
ojalá que le permita una buena solución a estos temas. Gracias. Sí, yo quiero, o sea, al cerrar la comisión, quiero agradecerle a don Andrés. A mí me quedan preguntas, me quedan dudas. Yo quiero revisar después también la presentación que entiendo nos va a compartir lo que don Mario la va a enviar. Y si tuviéramos alguna nueva consulta también se la podemos hacer llegar en el curso del tiempo que nos queda en la comisión. ¿Sí? A su completa disposición. Muchas gracias. Bueno, agregamos el último punto al oficio entonces. ¿Ok? Listo, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levante. Muchas gracias nuevamente. ¿Ah?